Brujo inhumanos hipnosis. El niño no tiene poderes, afirmaron. Y así, el hijo del brujo más fuerte fue declarado inútil y enviado a la muerte. ¿Pero era realmente posible que el hijo de los más grandes héroes de la humanidad fuera un inútil? ¿O fue el mayor error que cometieron los humanos el que les costó todo y llevó a un brujo potencial al lado oscuro? Lucifer Azrael era el hijo de los humanos despertados más fuertes de la humanidad, en un mundo donde la gente despertaba varios poderes. Después de que sus padres murieran por el bien de la humanidad, lo enviaron a las instalaciones del gobierno para que pudieran vigilar sus poderes cuando despertaran. Desafortunadamente, incluso después de 5 años, sus poderes no despertaron. El gobierno abandonó al niño y permitió que los científicos lo usaran como sujeto experimental para sus dolorosas pruebas en cuerpos humanos, pero en la primera prueba, Lucifer murió. Vio la sonrisa en el rostro del científico incluso cuando exhaló su último aliento. ¿Fue realmente el final? ¿Pero qué sucede cuando el niño realmente despierta? ¿Qué pasaría si despertaran no uno, sino más de 4 poderes que fueran capaces de destruir el mundo mismo si se usaran adecuadamente? El brujo más fuerte que podría haber sido el mayor protector de la humanidad se vio obligado a convertirse en su mayor enemigo. ¿Qué sucede cuando el chico que ha despertado varios poderes a la vez comienza a buscar venganza? ¿Podrán los protectores de la humanidad enfrentarse a la ira del brujo más fuerte? ¿Podrán detener al que mata sin pestañear? ¿O están destinados a ser devorados por la oscuridad que crearon? Únete al viaje del brujo más poderoso, capítulo 1:1. El chico que fracasó negativo. El niño no tiene ningún poder. Suspiro. Varios suspiros llenaron la habitación mientras la gente, con expresiones serias plasmadas en sus rostros, sacudía la cabeza con decepción. Ya tiene 10 años. Si todavía no ha desarrollado ningún poder, todos sabemos que tampoco hay ninguna posibilidad para él en el futuro. Es una pura decepción, suspiro, sinceramente, tenía grandes expectativas sobre este tema. Dijo uno de ellos. ¡Qué vergüenza! El niño cuyo padre era el brujo más fuerte y su madre, la hechicera más fuerte, resultó ser un inútil. Ni siquiera es una variante, y mucho menos es tan bueno como sus padres. Un hombre de mediana edad del grupo habló mientras miraba al niño que yacía en la mesa del paciente. Había una expresión en el rostro del hombre que no mostraba más que decepción. Parece que perdimos el tiempo con él por nada. ¡Qué patético! 3 científicos hablaban entre ellos fuera de la sala de cristal, mientras que dentro, un niño de 10 años yacía en una cama. Todavía tenía insertada una jeringa en la mano que estaba conectada a una gran máquina cercana. También le colocaron en el pecho varios tubos con tapas adhesivas. Se circularon comentarios sobre el pequeño acostado en la cama. El niño estaba completamente ajeno a su conversación, ya que el área de pruebas de vidrio estaba insonorizada. Pero podía ver claramente las miradas de decepción, desdén y miradas siniestras que le apuntaban. Sus deditos estaban entrelazados mientras esperaba allí ansiosamente. El niño tenía un hermoso cabello plateado esparcido alrededor de su cabeza, que era tan largo que le llegaba hasta los hombros. Dejó en claro que no le habían cortado el pelo en mucho tiempo. El niño vestía una bata blanca de hospital que le llegaba hasta la mitad del muslo. A diferencia de otros niños de su edad, él no tenía una apariencia feliz y conmovedora. En cambio, parecía tenso y asustado. Sus profundos ojos azules miraban todo con sentimientos encontrados. Sus sombríos alumnos escaneaban todo con ansiedad y un poco de timidez visible en ellos. Ya no hay necesidad de retenerlo aquí. Deberíamos informar al general Maxwell sobre su situación. Despedamos al niño de aquí para que podamos pasar a trabajar en algunas cosas realmente importantes, habló nuevamente el científico de mediana edad mientras miraba el grupo frente a él, esperando obtener el apoyo de todos. En verdad, este niño es un inútil. Tenía muchas esperanzas puestas en él. Las otras 2 personas sacudieron la cabeza al unísono, mostrando su afirmación sobre el asunto mientras escupían esas 2 frases. Los científicos llamaron a una enfermera antes de salir del laboratorio. 2 de los científicos salieron rápidamente de allí mientras que uno se quedó atrás. Miró al niño que yacía dentro de la habitación de cristal y suspiró. Dentro de su corazón, sintió lástima por el niño. Qué desafortunado de su parte haber nacido sin ningún tipo de poder. Se sentía completamente frustrado por esa pequeña y lamentable criatura. Enfermera, llévelo de regreso a su habitación. El científico de mediana edad salió del laboratorio con pasos ajetreados después de pronunciar esas palabras. Nadie notó su puño cerrado cuando se fue. Al entrar a la habitación, la enfermera se acercó al niño y le quitó la jeringa de la mano.
Vamos, le dijo al niño, en un tono que lo intimidó aún más. El niño se estremeció mientras se levantaba y la seguía en silencio. La enfermera llevó al niño a una pequeña habitación. Dentro de la habitación completamente de color gris, solo había una cama pequeña y nada más. No había ventanas. Era como esos pequeños compartimentos dentro de un tren, sin ventanas ni asientos. El suelo, el techo y la puerta eran metálicos y no era un metal común y corriente. Estaban hechos del metal más fuerte encontrado en el planeta. La enfermera dejó al niño adentro antes de cerrar la habitación desde afuera y salir con el rostro inexpresivo como si fuera un robot. General, el doctor Rao está al teléfono. Un soldado con uniforme militar se acercó a una persona que también vestía uniforme militar y le dio el teléfono. Doctor Rao, ¿cómo estuvo la prueba? ¿El niño desarrolló algún poder? ¿Es una variante? El general Maxwell no pudo evitar hacer preguntas rápidas mientras colocaba el teléfono más cerca de sus oídos. El doctor Rao estaba cerca de una ventana, con los ojos mirando fuera de las instalaciones. Su larga bata blanca estaba tan limpia que parecía como si la hubiera comprado ese mismo día. Su abrigo combinaba con su cabello blanco que estaba desordenado pero aún parecía perfecto y se suponía que debía ser así solamente. Los resultados son negativos, general. El niño todavía no tiene ningún poder y me temo que ambos sabemos que nunca lo tendrá, dijo el doctor Rao. Ya ha cumplido 10 años y ya sabes que nadie puede desarrollar poderes después de haber superado los 10 años, continuó. Haciendo una pausa por un momento, pronunció el veredicto final y dijo, es un fracaso. El doctor Rao era uno de los 3 científicos que acababan de realizarle las pruebas al niño. Suspiro. Hubo un silencio incómodo antes de que el doctor Rao volviera a escuchar al general Maxwell. Lo mantuvimos en las instalaciones durante 5 años con la esperanza de que tuviera poderes como los de sus padres, pero supongo que no fue más que un esfuerzo inútil, dijo el general Maxwell mientras miraba hacia abajo. ¿Quieres llevarte a ese chico? ¿Ya es un inútil?, preguntó el doctor Rao al general. Pensando por un momento, abrió la boca una vez más para hacer una sugerencia. Si no le importa, entonces tenemos una propuesta que hacer, habló el doctor Rao y esperó la respuesta del general. No podía esperar para superar este tema ya. ¿Qué es? El general Maxwell preguntó casi al instante. Podemos convertirlo aquí en un sujeto de prueba para nuestra investigación, claro está, si no lo necesitamos, sugirió el doctor Rao mientras tomaba un sorbo de su café. Sí, haz lo que quieras. Ese chico es inútil para nosotros de todos modos, dijo el general Maxwell antes de desconectar la llamada. Se hizo el silencio en la habitación, que fue roto a los pocos minutos por el propio general Maxwell. Mark, no tienes un hijo, ¿verdad? Le preguntó al soldado que estaba detrás de él mientras le devolvía el teléfono. No, señor. Ni siquiera me he casado todavía, respondió Mark. Estaba algo confundido en cuanto a por qué le hicieron una pregunta como esa. ¿Te gustaría tener un hijo si fuera un inútil? Preguntó el general Maxwell mientras miraba directamente a Mark. No entiendo, señor, respondió Mark, cada vez más confundido. Zale Azarel, la variante más fuerte en la historia de la humanidad y el brujo más grande que jamás haya existido, comentó el general Maxwell. Él era el portador del poder elemental de Dark Lightning y del poder físico de fortalecimiento. Ambos poderes eran de rango S, agregó mientras explicaba más. Mark intentó entender por qué el general Maxwell estaba hablando de Zale Azarel, pero fracasó. ¿Había siquiera necesidad de hablar de él? Probablemente no había una sola persona en este mundo que no conociera a Zale Azarel. Ignorando la confusión en el rostro de Mark, el general Maxwell continuó. Su esposa Clarice, la hechicera más fuerte de su tiempo y portadora de poderes elementales duales, el poder de control del viento de rango A y el poder de descomposición de rango S. Ya conoces el 2 de ellos, ¿verdad? Sí, señor. Eran los héroes de la humanidad. Desafortunadamente, murieron hace 5 años, respondió Mark asintiendo. Sí. Eran especiales. Pensé que su hijo también podría tener algo de talento. Por eso puse tanto esfuerzo en él. Aunque me equivoqué. Si tuviera al menos una fracción de las habilidades de sus padres, habría sido un gran activo, pero es inútil, explicó el general Maxwell. Su hijo resultó ser un desperdicio que no tiene poderes. Creo que si Zale y Clarice estuvieran vivos, ni siquiera ellos querrían un hijo así, dijo el general Maxwell mientras miraba por la ventana. ¿Tengo razón, no? Sí, señor. Aunque Mark no estaba de acuerdo con esos juicios y suposiciones, aún así asintió afirmativamente.
No tenía otras opciones para hacer lo contrario, ya que el general Maxwell era su superior y no sería bueno que lo ofendiera. Eran las 4 de la madrugada y el sol apenas comenzaba a salir en el horizonte lejano, derramando su rayo dorado para quitar la oscuridad. Existía una instalación en medio de la nada. Estaba fuertemente custodiado por los militares del Unite y del Elysium. 3 científicos caminaban juntos en una dirección particular. 2 de ellos estaban de relativamente buen humor hoy, mientras que el tercero parecía estar en un dilema. Dr. Rao, ¿realmente deberíamos hacer los experimentos con Lucifer? Ha estado con nosotros durante tanto tiempo. Además, es solo un niño. No siento que debamos hacerle esto. Un científico que caminaba detrás. Dijeron los otros 2 al científico que iba a la cabeza. Dr. Min, no debería poner sus sentimientos personales en medio del trabajo. Y ese chico no tiene ningún poder de todos modos. Debería estar feliz pensando que no es totalmente inútil, respondió el Dr. Rao. El Dr. Lyman, que era la tercera persona del equipo, estuvo de acuerdo con el Dr. Rao. Estamos haciendo esto para el bien de la humanidad. Por eso se volvió útil para la humanidad. Además, llevaría demasiado tiempo traer otro sujeto de prueba aquí, añadió. Exactamente. ¿Por qué deberíamos retrasar nuestros experimentos de investigación cuando podemos comenzarlos inmediatamente? Afirmó el Dr. Rao. Pero esto es simplemente una tortura. El experimento no es más que una forma de ver cuánto dolor puede soportar un cuerpo humano. Incluso puede matarlo si no tenemos cuidado. El Dr. Min argumentó. Dr. Min, recuerde siempre una cosa. Solo cuando conozcamos las limitaciones del cuerpo podremos encontrar formas de romper esas limitaciones en el futuro. ¿Quién mejor para probarlo que el hijo de los mayores héroes de la humanidad, y si muere? Al menos sería una muerte útil, comentó el Dr. Rao. A diferencia de sus padres, que murieron tan inútilmente. Una sonrisa era visible en el rostro del Dr. Rao, pero nadie la vio ya que él iba a la cabeza. ¿Lo estás haciendo porque odias a las variantes por no salvar a tu esposa durante el gran desastre de 2028? Preguntó el Dr. Min mientras su tono aumentaba un poco. Tenía los puños cerrados para controlar su ira. El Dr. Rao no pudo evitar apretar el puño abruptamente al escuchar esas palabras. Su rostro se contrajo incontrolablemente. Dr. Min. Le agradecería mucho que no arañara mi vida personal. A diferencia de usted, no dejaré que mis sentimientos personales motiven mis acciones. Lo que estoy haciendo es puramente para mejorar el futuro de la humanidad y nada más. El Dr. Rao insistió. El Dr. Min no respondió porque sabía que cualquier cosa que dijera no llegaría al hombre. El Dr. Rao era su superior y el a cargo aquí. No podía hacer nada más que maldecirlo y orar por el pequeño Lucifer. El Dr. Min lo siguió durante bastante tiempo antes de darse cuenta de que el Dr. Rao se detenía ante una puerta metálica. El Dr. Rao abrió la puerta y entró con los otros científicos. Vieron a un niño que estaba sentado en una cama en silencio. No levantó la vista incluso después de sentir su presencia. De todos modos, no había nada más que pudiera hacer en esta habitación. Lucifer Azarel, ven con nosotros, dijo el Dr. Rao. ¿Me van a hacer la prueba otra vez? Puedo desarrollar poderes como mi padre, ¿verdad? Deseo ser como mis padres y ayudar a todos, escutió esas palabras el chico mayormente mudo, tomando a todos los científicos por sorpresa. Miró a los científicos con una sonrisa en los labios y los ojos llenos de esperanza. La sonrisa atravesó el corazón del Dr. Min y le hizo cuestionar su trabajo, pero se limitó a cerrar los ojos y respirar con dificultad. No, nunca tendrás poderes. Sería mejor si ni siquiera le mencionaras a nadie que eres hijo de Zale Azarel y Clarice, dijo el Dr. Rao. Sin sentirme en lo más mínimo avergonzado por hablarle así a un niño, añadió además. De lo contrario, se convertirán en el hazmerreír de la gente por tener un hijo tan inútil. Sus palabras fueron bastante duras para la personita a quien esas palabras sentían como puntas afiladas. Nadie sabía qué le deparaba el futuro al joven y cómo sus acciones iban a crearles una pesadilla. Continuará. Capítulo 2. Sacrificio necesario. Aunque el Dr. Rao no actuó cerca de Lucifer en los últimos 5 años, tampoco lo despreciaba abiertamente ya que existía la posibilidad de que Lucifer desarrollara sus poderes. Sus acciones hacia Lucifer parecían solo profesionales hasta ahora. No fue ni demasiado amigable ni demasiado duro, sino que mantuvo una actitud normal hacia el niño. Pero ahora que Lucifer ya tenía 10 años y fracasó, ya no había razón para que actuara bien. El rostro de Lucifer palideció al escuchar la respuesta del Dr. Rao.
Se sintió como si su mundo se derrumbara y cada palabra de esa frase golpeó su corazón como una bala. Las lágrimas acechaban, hacían que sus ojos brillaran y su visión se nublaba mientras intentaba luchar contra el enorme dolor y tormento que estaba sintiendo. Pero aún puedes ayudar a la humanidad. Así que no eres completamente inútil. Ven con nosotros, dijo además el Dr. Rao en un tono villano mientras sus ojos brillaban como un buitre bajo gruesas gafas con montura dorada. Lucifer se puso de pie con una mirada en blanco en su rostro y lo siguió mientras unas gotas de lágrimas obstinadas y silenciosas abandonaban sus ojos. Lo llevaron a una habitación en la que Lucifer nunca había estado antes. Había máquinas extrañas por toda la habitación con una cama individual en el centro. Ve a acostarte en la cama, ordenó el Dr. Rao. Lucifer siguió la orden en silencio y caminó hacia la cama con pequeños pasos. Se acostó en la cama plana y sus ojos del océano se posaron en el techo. Sin moverse, se quedó allí apretando los puños mientras las palabras del Dr. Rao vagaban dentro de su cabeza. Dr. Min, prepárelo, dijo el Dr. Rao antes de darse vuelta y comenzar a trabajar en el panel de la pantalla no muy lejos. El Dr. Min se acercó a Lucifer. Cogió un objeto parecido a una diadema que estaba conectado a una máquina detrás de él y lo colocó alrededor de la cabeza de Lucifer. Su corazón se agitó mientras lo hacía, pero aún así lo hizo. Había muchos cables de diferentes colores conectados a ese objeto con forma de diadema, que además se conectaba a otras máquinas en la habitación. Lo siento, Lucifer. Aunque respeto a tus padres y te cuido, no puedo ayudarte, pensó el Dr. Min disculpándose mientras regresaba, con los ojos llenos de tristeza. ¿Todo listo, Dr. Lyman? El Dr. Rao le preguntó al tercer científico. Listo. Esperando órdenes, respondió el Dr. Lyman. El Dr. Rao dijo. Está bien. A mi cuenta. 3, 2, 1, empiecen. El Dr. Lyman presionó un botón en la computadora portátil y con un leve sonido comenzó el proceso. ¡Haga! Lucifer gritó tan fuerte como pudo mientras sentía que el dolor desgarrador recorría su cuerpo. Sintió como si su cuerpo estuviera siendo destrozado. Siguió gritando, pero la tortura no cesó. En cambio, continuó y siguió durante lo que pareció una eternidad. Los latidos del corazón aumentan rápidamente. El índice de dolor alcanzó el 60%. La destrucción celular ha comenzado, declaró el Dr. Lyman mientras leía los datos en la pantalla. Detente ahora. Su destrucción celular ha comenzado. Si no te detienes, todo su cuerpo se volverá inútil. Deberían ser datos suficientes para nuestro uso. El Dr. Min no pudo evitar gritar fuerte al escuchar las estadísticas. El Dr. Lyman miró hacia el Dr. Rao. Continúe. Aumente el índice de dolor en un 10%. Quiero ver cuánto tiempo tarda un cuerpo humano en ser destruido por el dolor, ordenó el Dr. Rao. No había ni una pizca de tristeza o vacilación en su voz. Esto ya no es investigación, sino pura locura. Dije, basta. El Dr. Min rugió, pero nadie le hizo caso. Lucifer siguió gritando durante 20 minutos seguidos. Su voz se había vuelto ronca, los ojos estaban inyectados en sangre, las lágrimas aún corrían por sus mejillas y su cuerpo temblaba de dolor. Desafortunadamente, el dolor no cesó. Se sintió como con el tiempo. Se estaba volviendo aún más insoportable. Los ojos de Lucifer recorrieron del Dr. Min al Dr. Lyman mientras les rogaba que se detuvieran. Su rostro estaba cubierto de lágrimas mientras observaba la sonrisa en el rostro del Dr. Rao. ¿Por qué? Lucifer gritó como un lunático mientras miraba al Dr. Rao con sus ojos ensangrentados. Todavía puede hablar. No está mal. Supongo que el dolor no es suficiente. Aumente en un 20%. Lleve el índice de dolor al 90%. El Dr. Rao ordenó al Dr. Lyman, quien siguió sus órdenes sin hacer preguntas y aumentó el índice de dolor. Los latidos del corazón disminuyen rápidamente. El índice de dolor alcanzó el 90%. La destrucción celular alcanzó el 70%, dijo el Dr. Lyman. Bien. Aumente otro 10%. Lleve el índice de dolor al 100%, dijo el Dr. Rao mientras se reía. Esto es bueno. Veamos si el cuerpo humano puede soportarlo al 100%. El Dr. Min estuvo observando en silencio hasta ahora, pero no pudo aguantar más mientras saltó sobre el Dr. Lyman para evitar que aumentara el índice de dolor. Les gritó, ¿sois ustedes dos siquiera humanos? Basta. Es un niño, por el amor de Dios. Detén esta locura. El Dr. Rao ignoró las duras palabras cuando llamó a seguridad y les hizo llevarse al Dr. Min.
Mientras tanto, el Dr. Lyman aumentó el índice de dolor y lo llevó al máximo. El cuerpo de Lucifer se retorció de dolor por última vez antes de que sus gritos cesaran por completo. Sus ojos ensangrentados todavía estaban abiertos, pero ya no había atención en ellos. Todo el cuerpo de Lucifer se había vuelto azul mientras yacía allí. Los latidos del corazón se detuvieron. El índice de dolor alcanzó el 100%. La destrucción celular fue del 100%, anunció el Dr. Lyman. Entonces, murió. Fue un buen sujeto de prueba para durar tanto tiempo. Supongo que el cuerpo humano no es tan inútil como pensábamos. Si puede sobrevivir durante tanto tiempo bajo tal dolor, definitivamente es cualquier cosa menos inútil, doctor, murmuró Rao mientras miraba los datos en la pantalla. Parecía totalmente indiferente al hecho de que acababan de asesinar brutalmente a alguien, y también a un niño de 10 años. Vámonos. La enfermera puede limpiar el cuerpo y tirarlo afuera. Tenemos cosas más importantes que hacer, dijo el doctor Rao mientras se daba vuelta y caminaba hacia la salida. Organiza los datos que decidimos en gráficos adecuados. Los quiero en mi mesa mañana. El doctor Rao estaba a punto de irse cuando el doctor Min apareció frente a él. Tú lo mataste. El doctor Min le gritó al doctor Rao mientras las lágrimas brotaban de sus ojos y se sentó en el suelo. Un sacrificio necesario para el crecimiento de la humanidad. El doctor Rao sonrió mientras pasaba junto al doctor Min y salía de la habitación. No se sienta demasiado apegado a los sujetos. Sentirá menos dolor si sigue eso. El doctor Lyman colocó sus manos sobre los hombros del doctor Min mientras lo consolaba. Aunque el doctor Rao es un poco psicótico, es un gran científico. De todos modos, vayamos a comer. No tiene sentido pelear y llorar por un niño que ya está muerto. Después de todo, no volverá, continuó. Llevó al doctor Min afuera. Las criadas llegaron a la habitación después de 20 minutos y vieron a Lucifer acostado en la cama, sin vida. Entonces él es el que murió hoy, dijo la criada casualmente mientras miraba a Lucifer. Estaban acostumbrados a ver ese tipo de cosas, así que no les molestó mucho. Levantaron su cuerpo y lo envolvieron en una bolsa Ziploc. Luego sacaron el cuerpo afuera y lo arrojaron a un contenedor de basura antes de regresar a las instalaciones como si nada hubiera pasado. No hubo remordimiento, ni arrepentimiento, ni absolutamente ninguna simpatía hacia el niño muerto. Todos sus corazones estaban sellados y se habían convertido en piedras hace mucho tiempo. Al día siguiente llegó un camión que sacó toda la basura del contenedor y abandonó el lugar. Toda la basura de las instalaciones fue arrojada en un lugar desolado, lejos de las instalaciones. Hasta donde alcanzaba la vista, solo se veían desechos. El camión partió como de costumbre tras arrojar todo lo recogido ese día. En el vasto páramo, yacía un cuerpo. Aparentemente muerto pero no del todo. Capítulo 3. Vivir de nuevo. Hay 3 tipos de variantes en este mundo. Los guerreros que pueden usar los poderes físicos, los hechiceros que pueden usar los poderes elementales y los brujos como tu padre que se despiertan con ambos tipos. Un hombre apuesto que parecía joven, como si tuviera 20 y tantos años, estaba sentado en una cama. Estaba hablando con un niño pequeño, que se sentó en su regazo y miró al hombre con grandes ojos redondos. El niño parecía tener solo 4 o 5 años. Miró al hombre, con la mirada llena de admiración mientras sus ojos brillaban de emoción. ¿Qué quieres ser cuando despiertes, joven? Le preguntó el hombre al niño. Cuando sea grande, quiero ser como tú, padre, chilló el niño. Ja, sí, padre es el mejor, ¿no? Dijo el hombre mientras se reía a carcajadas. Oye, estás diciendo que no soy el mejor. Una mujer se acercó a ellos y también se sentó en la cama. Parecía tener menos de 20 años, aunque en realidad era mayor. Todo fue por el poder que tenía. Llevaba guantes en ambas manos, que parecían hechos de goma. Mamá es la mejor. Dijo el chico. Eso es mi buen niño, sonrió la mujer mientras le daba unas palmaditas en la espalda al pequeño. Padre tiene poder físico. ¿Lo tendré yo? Dijo el chico de la nada. Sí, tu padre tiene el poder de la fuerza. Es un poder súper fuerte, pero todavía no está satisfecho, explicó la mujer mientras sonreía irónicamente. En cuanto a ti, pequeño, serás incluso más fuerte que tu papá. Por supuesto, no estoy satisfecho. Tengo fuerza, lo cual es asombroso, pero aún no es tan bueno como el poder físico de curación infinita. El hombre hizo un puchero mientras miraba a su esposa. ¿Imagina poder curar cualquier herida al instante? ¡Qué maravilloso sería! Ambos sabemos que es solo un rumor que has inventado. No existe ese poder todavía.
Hasta donde yo sé, nadie ha despertado con ese tipo de poder. La madre del niño entrecerró los ojos mientras miraba a su marido. Ninguno ha despertado la curación, pero eso no significa que nadie lo hará. Es completamente posible que exista un poder como ese. Puedo pensar en 1000 poderes más que pueden estar allí también, que no hemos visto. Todavía. El hombre insistió. ¿Todavía estás esperando que tus fantasías infantiles se hagan realidad, no? Recuerdo que todavía tienes la novela de tu infancia, El viaje del sanador a la inmortalidad. De ahí sacaste esa ridícula idea. ¿No? La mujer respondió riendo. El rostro del hombre se puso algo carmesí cuando preguntó. Tú. Mujer, ¿cómo encontraste mi escondite secreto? El tranquilo cuerpo de Lucifer yacía en la basura en eterno silencio. No había latidos del corazón, ni movimientos. Sus cabellos plateados, que alguna vez fueron brillantes, ahora estaban opacos y sucios. Una de las sirvientas le había cerrado los párpados antes de meterlo en la bolsa, pero su boca todavía colgaba abierta como si estuviera tratando de respirar, excepto que ya no respiraba. Pero en esa situación siniestra y triste, algo milagroso estaba sucediendo, aunque fue declarado muerto y su corazón había dejado de latir, de alguna manera su mente seguía funcionando. Lucifer seguía teniendo recuerdos de sus días felices con sus padres, que se reproducían como una película dentro de su cabeza, y se sentía surrealista. Todo en su vida fue muy bien hasta su 5º cumpleaños, cuando sus padres se fueron a una misión pero nunca regresaron. El pequeño Lucifer siguió esperando ansiosamente el regreso de sus padres, pero no se dio cuenta de que ya no quedaba nada que esperar. Los que regresaron fueron hombres uniformados del ejército que lo sacaron de su casa y lo dejaron en un lugar llamado la instalación. Allí pasó los siguientes 5 años de su vida solo, en una pequeña habitación. Todavía recordaba el dolor que experimentó cuando le dijeron que sus padres estaban muertos. Se sentía como si alguien le hubiera arrebatado el suelo bajo sus pies y le hubieran arrojado una enorme carga. A menudo soñaba con ahogarse en una oscuridad infinita y no poder respirar en ella. Le tomó mucho tiempo procesar la información antes de creerla. Solo lo hizo cuando le mostraron la cobertura noticiosa en las instalaciones. El presentador de noticias habló sobre el equipo de Elysium Munter más fuerte siendo aniquilado dentro de la mazmorra de rango 4 recién descubierta en el centro de la isla abandonada de Friesia. Después de unos días, a Lucifer le dijeron que se trataba de una instalación que entrenaría y controlaría sus poderes que podrían ser tan fuertes como los de sus padres. Le dijeron que podía ayudar a la humanidad al igual que sus padres, y él creyó ingenuamente en ese sueño. Pero siguieron pasando los años y sus poderes no despertaban. Aunque el personal de la instalación no se portó mal, su comportamiento tampoco fue bueno. No estaba entrenado en lo más mínimo. Se había convertido en un prisionero, pero no perdía la esperanza de despertar sus poderes y convertirse en un gran brujo como su padre. Parecía un camino que lo haría sentir más cerca de sus padres. Sus sueños se derrumbaron cuando le dijeron que nunca tendría poderes. Pero su miseria no terminó ahí ya que lo llevaron a una habitación y lo torturaron hasta que murió. Sus gritos alterados resonaron por toda la habitación. No podía soportarlo más, sentía como si cada hueso y cada vena dentro de su cuerpo estuviera explotando. Pero nadie detuvo el dolor. Nadie prestó atención a sus incesantes súplicas mientras el dolor aumentaba paso a paso, empujándolo hacia la puerta de la muerte eterna. Todavía no pudo evitar preguntarse cuál fue su error. Todo lo que quería era ayudar a la gente tal como lo hacían sus padres. Sin embargo, no se le dio la oportunidad. En cambio, fue torturado y asesinado por la misma humanidad a la que quería ayudar. ¿Fue esto por lo que murieron sus padres? ¿Qué tipo de humanidad estaban tratando de salvar? ¿El que no se arrepintió en lo más mínimo de haber matado a su hijo? Si esto era todo, si esto era lo que era la humanidad, entonces ya no quería ser un héroe que protegiera a estos supuestos humanos. No valía la pena salvar a la humanidad. La humanidad no merecía ningún sacrificio. Su cerebro se entregaba a tantos pensamientos aleatorios a pesar de que su corazón no latía en absoluto. Sin embargo, pronto ocurrió otro hecho milagroso. Golpe, 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 el corazón completamente detenido de Lucifer comenzó a latir nuevamente. Su pecho se agitó cuando sus fosas nasales aspiraron oxígeno, devolviéndole vida nuevamente. Su cuerpo que se había puesto pálido comenzó a ganar color nuevamente cuando el flujo sanguíneo se reanudó en su cuerpo. Su cuerpo recuperó todos los sentidos que había perdido. También podía escuchar el sonido del viento. Capítulo 4. Brujo Lucifer abrió lentamente los ojos pero solo vio oscuridad.
Estaba envuelto en una bolsa negra con cremallera que le impedía ver la luz. Después de un esfuerzo inicial, logró salir de la bolsa con cierre hermético. Al salir, se encontró en medio de un vertedero. Había basura y cosas inútiles hasta donde alcanzaba la vista. Había un olor a podrido por todas partes, lo que le hizo querer vomitar mientras se levantaba. ¿Todavía estoy vivo?, murmuró confundido mientras miraba sus manos y piernas para comprobar si todo estaba bien. No había ningún problema que pudiera ver a simple vista. Intentó moverse y luego intentó caminar. No enfrentó ningún problema. Todo parecía normal. ¿Me arrojaron aquí porque pensaban que estaba muerta?, adivinó mientras elegía una dirección aleatoria y comenzaba a caminar. Cientos de preguntas se acumularon dentro de su cabeza a medida que avanzaba. Había una vieja mesa de madera en el camino de la que sobresalía un clavo. Como Lucifer no le prestaba atención, el clavo logró rozar su mano, haciendo que el lugar herido sangrara al instante. ¡Uf! Un grito ahogado salió de la garganta de Lucifer mientras miraba la herida que había comenzado a sangrar, pero sus ojos se abrieron en estado de shock al ver que la herida sanaba por sí sola en un instante. No quedó ni una cicatriz. Parecía como si nunca lo hubieran arañado. ¿Pero cómo? Su confusión solo aumentó. Pronto pensó en algo. ¿Imagina poder curar cualquier herida al instante? ¡Qué maravilloso sería! Las palabras de su padre resonaron en su cabeza. Esta conversación tuvo un significado especial en su corazón ya que sucedió el día que sus padres se fueron para nunca regresar. ¿Desperté el poder del que hablaba mi padre? ¿Curación?, exclamó sorprendido. Esta vez intencionalmente tomó un viejo cuchillo que estaba cerca y lo presionó ligeramente contra su mano. El cuchillo le atravesó la piel y, tal como esperaba, la herida sanó en un abrir y cerrar de ojos. Es la magia física de curación de la que mi padre solía hablar. Tengo un poder físico. ¿Soy ahora un guerrero? ¿Puedo convertirme en un héroe como mi padre? Una sonrisa floreció en su rostro, solo para desvanecerse al segundo siguiente, cuando la tristeza reemplazó a la sonrisa. ¿Héroe? ¿Para qué? ¿Para salvarlos? Esos supuestos humanos me torturaron hasta la muerte. ¿Debería realmente ayudarlos? ¡No! Mis padres ayudaron mucho al mundo. Aún así, tuve que pasar por todo esto. ¿Por qué debería ayudarlos? ¿Para que mis generaciones futuras puedan morir en sus manos? Ya no seré tan ingenuo. No usaré mis poderes para nadie más que para mí, murmuró mientras miraba sus manos. Se quedó mirando el cuchillo durante bastante tiempo antes de tomar una decisión. Mi padre dijo que la verdadera curación podía hacer que una persona fuera inmortal. Incluso los miembros amputados pueden curarse. ¿Mi curación es la misma?, se preguntó cuando una idea loca apareció en su cabeza, pero aún así dudó. Ya morí una vez. ¿Por qué debería tener miedo de perder una extremidad?, murmuró mientras decidía seguir adelante con la prueba. Tomó el cuchillo y le cortó un dedo. Aunque sintió algo de dolor, no fue nada comparado con el dolor que experimentó cuando murió. Le resultó bastante soportable. Su dedo todavía estaba en el suelo, pero en su lugar había crecido otro dedo, que era igual al anterior. Solo tomó un minuto para que sucediera. Es realmente asombroso, comentó mientras sus ojos marinos brillaban. Tenía que ser para que yo siguiera vivo. Esta debería ser la razón por la que sigo vivo. Estaba a punto de tirar el cuchillo cuando notó que ya había comenzado a pudrirse. Esperó hasta que estuvo completamente destruido. En unos momentos, el cuchillo se convirtió en polvo. Neza. Casas contenedor con llave en mano casi se regalan, mira opciones, Neza. Casas contenedor con llave en mano casi se regalan, mira opciones, anuncios de búsqueda. ¿El poder de la descomposición? ¿El poder de la madre?, exclamó Lucifer mientras miraba las cenizas del cuchillo. ¿Tenía otro poder? ¿Qué estaba pasando? Su sorpresa solo se hizo más fuerte. ¿Tengo poder físico y elemental? ¿Soy un brujo?, murmuró Lucifer, y luego las lágrimas brotaron de sus ojos, acompañadas de una suave sonrisa. Su sueño había sido ser un brujo. Deseaba ser como su padre desde el momento en que escuchó sus historias. Todavía recordaba el momento en que escuchó por primera vez sobre los brujos. Fue su madre quien le había enseñado sobre esto. Ella le había dicho que había muchas variantes en este mundo. Pero solo había unos pocos brujos. Para ser un brujo, una persona necesitaba tener más de un poder de cada tipo, físico y elemental. Incluso su madre no era una bruja. Ella era solo una hechicera ya que tenía 2 poderes elementales y ninguno físico.
Después de escuchar lo bueno que era su padre por ser un brujo, comenzó a desear lo mismo. Su sueño finalmente se cumplió, aunque no tenía con quién compartirlo. Las personas a las que quería mostrárselo ya estaban muertas. No le quedaba familia. No pudo evitar caer de rodillas mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Se miró las manos durante bastante tiempo. Su visión ya estaba borrosa a causa de las lágrimas. Su rostro estaba lleno de emociones. Miró hacia el horizonte lejano y dijo: «Gracias por los regalos, padre, madre. Aunque me hiciste capaz de vivir, lamento no poder caminar por el camino que tú elegiste. Estoy seguro si ustedes estuvieran aquí hoy, también querrían lo mismo para mí». Permaneció en esa posición durante casi 10 minutos antes de levantarse. «Necesito encontrar los guantes de mamá, o todo lo que toque seguirá siendo destruido», decidió mientras avanzaba. Lucifer continuó caminando durante más de 7 horas antes de ver el pueblo más cercano. Su estómago había empezado a gruñir hacía mucho tiempo. Ahora que había un pueblo aquí, gruñía más. Era como si le estuviera diciendo a Lucifer que comiera. Entró al pueblo. Todavía tenía la bata de paciente del laboratorio en su cuerpo, que parecía aún más sucia, como si fuera un mendigo. Intentó buscar un lugar para conseguir algo de comer. Al ver un pequeño restaurante después de buscar durante mucho tiempo, decidió entrar al lugar. Tan pronto como entró al restaurante, llamó la atención del camarero. «¿Qué necesitas, chico? Este no es el lugar para que entren niños. Si no tienes dinero, lárgate de aquí». El camarero del pequeño restaurante le dijo a Lucifer mientras caminaba hacia él. «Necesito comida», le dijo Lucifer al chico, pero el chico se negó incluso a escuchar. «¿Puede un mendigo como tú tener dinero? Lárgate antes de que te corte las piernas». Bramó furiosamente el camarero. «¿Mis piernas? Por supuesto, ¿qué más puedo esperar de los humanos sino algo como esto?». Lucifer se burló mientras miraba al camarero como si estuviera mirando el mayor desperdicio de este planeta. «Jajaja, ese mendigo habla tan grande aquí. Camarero, ¿este es el nivel de este restaurante? Cualquier mendigo puede entrar aquí. Echa a ese niño. No puedo comer mi comida con él aquí. Su ropa sucia me hará vomitar. Sí, echa a este bastardo. Si no escucha, rómpele las piernas». Una tras otra, todas las personas que estaban dentro del restaurante comenzaron a exigir que expulsaran a Lucifer. Sin embargo, Lucifer no reaccionó. Simplemente miró al camarero que estaba frente a él. Al escuchar las demandas de la gente, el camarero también comenzó a engreírse. «¿Te atreves a mirarme con esa mirada condescendiente? ¿Cómo te atreves a levantarme la voz?». El camarero rugió enojado mientras daba un paso adelante para abofetear a Lucifer. ¡Bam! Antes de que el camarero se diera cuenta, Lucifer le tomó la mano y lo arrojó como si fuera una pluma ligera. El camarero se estrelló contra la pared. Su cuello se rompió instantáneamente y murió allí mismo. Capítulo 5. Niño pequeño ingenuo. Al ver morir al camarero, todas las personas que estaban sentadas dentro del restaurante quedaron atónitas. Todos se pusieron de pie, sorprendidos. Por un momento, hubo un silencio absoluto dentro del establecimiento. Había tanto silencio que se podía escuchar fácilmente los latidos del corazón de las personas que estaban dentro. No podía creer que acababan de ver a un niño de 9 y 10 años arrojar a un hombre adulto como si fuera un juguete, matándolo instantáneamente. La mayoría de ellos se dio cuenta de lo que eso significaba. El niño que parecía un mendigo inútil era en realidad una variante. Era una maldita variante. Las variantes fueron las personas que se encontraron en la verdadera cima de la evolución humana. Eran los humanos que poseían poderes que podían hacerles arrasar ciudades enteras sin usar una sola arma. No podía creer que acabarían de hablar con una variante con tanta falta de respeto, incluso llamándolo mendigo. Uno de los hombres tenía aún más miedo. Su rostro ya estaba pálido. Él fue quien habló de echar a Lucifer de este lugar. Actualización desde Novel, I.N.C.O.M. Incluso dijo que le rompieron las piernas a Lucifer. En ese momento, se arrepentía tanto de sus palabras que sentía como si se le hubiera subido el corazón a la garganta. Casi todas las personas presentes aquí habían hablado de ser violentos con Lucifer. La mayoría de ellos pensaba que era un niño huérfano normal que ni siquiera contaba con el respaldo de sus padres. No eran ni un poco tímidos al maldecir a Lucifer. Ahora que sabían que era una variante, los latidos de sus corazones disminuyeron. Tic, tic, el silencio pareció durar una eternidad. Solo se oía el tic-tac del reloj, lo que hacía que el silencio pareciera aún más evidente.
Lucifer lentamente desvió su mirada hacia la gente del restaurante que lo había maldecido anteriormente. Una sola mirada suya de alguna manera se sentía demasiado pesada para que la soportaran. Ellos estaban asustados. Tenían miedo de ser lastimados. La gente parecía intimidada. Al final, incapaz de soportar la presión, uno de ellos no pudo soportarlo más cuando abrió los labios y gritó furiosamente: ¡A la mierda! Puede que sea una variante, pero todavía es un niño. No podemos. Que nos mate sin hacer nada. Debemos unirnos para matar a este bastardo antes de que siquiera piense en hacernos daño. Correcto. Ya mató a una persona. Nos mataría a todos para silenciarnos y que la ATF no lo sepa. Debemos contraatacar. ¿Sí? Ataque. Un pequeño grupo de personas corrió en dirección a Lucifer para hacerle daño. La primera persona que llegó hasta Lucifer fue un hombre calvo que lanzó un puñetazo con toda su fuerza. El puñetazo estaba dirigido al rostro de Lucifer, que miraba fijamente al hombre que lo atacaba. Siempre serás un niño ingenuo. Ni siquiera podrás esquivarlo. El hombre calvo se rió al ver que Lucifer no esquivaba. Creía que Lucifer estaba tan asustado que no sabía qué hacer. Pensó que Lucifer estaba congelado de miedo. Sin embargo, el hombre calvo pronto se dio cuenta de lo equivocado que estaba al ver a Lucifer levantar su mano derecha, con la que atrapó sin esfuerzo el puño del hombre. El hombre quedó atónito. Era como si su puño hubiera golpeado una pared y no pudiera avanzar. Al ver que su ataque había fallado, el hombre luchó por liberar su mano para poder retirarse y atacar nuevamente, pero se dio cuenta de que era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Por mucho que lo intentó, el hombre no pudo liberar su mano. Eso no fue todo. También se había dado cuenta de algo más, lo que hizo que su rostro perdiera todos los colores. El hombre notó que su cuerpo había comenzado a envejecer como si estuviera perdiendo esencia vital rápidamente. Antes de que el hombre atacara, parecía un hombre sano de 30 años, pero en menos de un minuto, había empezado a parecer una persona de 90 años. Su cuerpo se debilitó. Empezó a llorar pidiendo ayuda. Ayúdame. Te lo ruego. Por favor, ayúdame. Los demás que estaban con él para atacar a Lucifer escucharon sus súplicas de ayuda, pero ninguno dio ni un solo paso hacia adelante. En cambio, comenzaron a retroceder. La vista que estaban viendo ante ellos era horrible. Ver a un hombre envejecer tan rápido era aterrador. No querían ser la próxima persona en experimentar eso. Ninguna persona se acercó para ayudar al hombre mientras su cuerpo se descomponía cada vez más. En unos segundos, el cuerpo del hombre se convirtió en cenizas. La ceniza cayó al suelo y cubrió el suelo. Si la gente aquí no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca habrían creído que la ceniza que yacía en los pies de Lucifer era un joven vivo hasta hace un minuto. Ignorando a la gente, Lucifer miró su mano mientras murmuraba: ¿fortalecimiento? Podía sentir que su cuerpo tenía más fuerza que antes de morir. No solo pudo deshacerse del camarero como si fuera un juguete, sino que lo que sucedió después también demostró lo mismo. Se había dado cuenta de que su fuerza era mucho mayor que la del hombre, ya que ni siquiera podía sentir ninguna resistencia por parte del hombre. No lo había probado antes, pero ahora se dio cuenta de algo. Este poder de fuerza, ¿no era algo que su padre también tenía? Si era lo mismo, ¿no significaba que también había recibido el poder físico de fortalecimiento de rango S de su padre? No solo eso, sino que tenía el poder elemental de descomposición de rango S que había recibido de su madre. Incluso tenía el misterioso poder curativo. ¿Entonces tengo 3 poderes ahora?, pensó Lucifer mientras caminaba hacia una mesa cercana para probar aún más su fuerza. Intentó levantarla solo para darse cuenta de que la mesa se sentía mucho más ligera. Pudo levantar la mesa fácilmente. La mesa parecía tan liviana como un papel que confirmaba sus persistentes sospechas. Tenía el poder de fuerza de rango S mientras los clientes del restaurante estaban asustados y no podían moverse por el miedo. Había una persona que estaba más tranquila, como si no tuviera miedo en lo más mínimo. Resultó ser un hombre de mediana edad que estaba parado detrás del mostrador del restaurante. Era el dueño del restaurante conocido como Big Joe. Big Joe había estado observando a Lucifer desde el principio, pero no había interferido. Respiró hondo cuando finalmente decidí hacer algo. Era su lugar. No podía permitir que nadie se volviera loco aquí. Capítulo 6. Variante oscura. Big Joe tenía confianza y estaba más relajado que los demás. No estaba tan sorprendido como los demás, ya que no era la primera vez que veía una variante. Se había cruzado con variantes antes en su vida. Y durante las 2 veces, los vio, una vez que logró matar una variante.
Aunque fue hace años y la variante que fue asesinada no solo era más débil sino que también estaba borracha, aún así lo ayudó a ganar confianza en sí mismo. También le ayudará a ganarse mucho respeto entre los demás. A menudo contaba estas historias a la gente que venía a este restaurante. Eso avivó mucho su orgullo. Entonces, ahora que tenía otra oportunidad frente a él, ¿cómo podría dejarla pasar? De hecho, llevaba muchos años esperando que otra variante se volviera rebelde. Siempre llevaba consigo un arma por esa misma razón. También practicaba tiro de vez en cuando. Big Joe había permanecido en silencio hasta ahora para atraer la menor atención posible. Dejó que Lucifer causara estragos dentro del restaurante a propósito. Quería que su entrada fuera lo más magnífica y dramática posible. También quería ser visto por los demás como un salvador. Ahora que según él era el momento adecuado, sacó el arma de debajo del mostrador y apuntó hacia Lucifer. Después de estar listo, gritó: «Todos, tengan cuidado. Ese niño es una variante poderosa. Probablemente sea una variante oscura y malvada». Las personas que sabían lo que significaba Evil Dark Variant se asustaron aún más. Eran las variantes que odiaban a los humanos y querían gobernarlos. Incluso hubo muchas organizaciones de esas variantes. Se decía que rara vez aparecían ante el público. ¿Qué hacía uno allí? Lucifer ya estaba entregado a sus propios pensamientos, por lo que le tomó un poco más de tiempo de lo esperado de su trance. Pronto se volvió hacia el origen de la voz aguda. Pero justo en el momento en que lo hacía, una bala atravesó el lado izquierdo de su pecho. Una vez más, la situación dentro del restaurante había cambiado. La acción de Big Joe había devuelto las esperanzas a todas las personas allí presentes. Era como si sus almas casi hubieran abandonado sus cuerpos, pero en el momento en que apareció su salvador en la forma de Big Joe, las almas finalmente regresaron al interior de sus cuerpos. Los aplausos se estallaron dentro del restaurante cuando la bala atravesó el cuerpo de Lucifer. Lucifer no pudo evitar caer de rodillas, justo frente a los ojos de todos. Era la primera vez que le disparaban. ¿Sí? Big Joe mató al monstruo. Siga las novelas actuales en Notch 3LB, Con buen trabajo. No importa cuán poderosas sean estas variantes, no pueden sobrevivir al impacto directo de las balas. Ese niño está muerto. Las personas que antes estaban tan silenciosas como gallinas comenzaron a reír como tigres. Jajaja, estaba alardeando mucho. Adiós. Tenía razón. Era un mendigo un poco poderoso pero aún así un mendigo, se burló de él el hombre que había abusado de Lucifer antes. Ahora puede expiar sus pecados en el infierno. Espero que Dios perdone a este niño, que se extravió y se volvió malvado. Una mujer de unos 40 años se compadeció. Los clientes se echaron a reír al ver que le disparaban a Lucifer. Antes estaban asustados, pero ahora se habían calmado porque Lucifer ya estaba muerto ante sus ojos. Finalmente aliviados, se reían felices. Desafortunadamente, su felicidad no duró mucho. Poco a poco, más y más personas empezaron a cerrar la boca al darse cuenta de que Lucifer aún no había caído. A pesar de recibir un disparo, todavía estaba arrodillado. Su cuerpo no había caído al suelo. Seguía en la misma postura con los ojos cerrados. No se movió ni un centímetro como si fuera una estatua. En cuanto a sus heridas, las pocas personas que tenían una visión clara de sus heridas pudieron ver que ya se habían curado. Estaban a punto de contarles a otros sobre este extraño fenómeno cuando sintieron un escalofrío al ver a Lucifer abrir los ojos. Lucifer pronto se puso de pie. Estaba tan alto como antes. Los que no habían notado que sus heridas sanaban también lo vieron levantarse de repente. Su risa fue reemplazada por temor. ¿Qué? ¿Puede siquiera curarse de eso? Imposible. Alguien habló en nombre de todos mientras las tornas cambiaban una vez más. Una vez más, el miedo encadenó los corazones de las personas al darse cuenta de que el hombre al que se enfrentaban no era una variante normal sino algo completamente distinto. Nunca habían oído hablar de una variante que pudiera curarse a sí misma. ¿Qué era él exactamente? ¿Cómo podría curarse a sí mismo? ¿Era siquiera un humano? Las preguntas se acumularon dentro de sus mentes haciendo que sus pensamientos se volvieran locos, pero no pudieron encontrar ninguna respuesta posible para satisfacer su curiosidad. Lucifer miró hacia el hombre que había disparado y comenzó a caminar hacia él. Big Joe quedó atónito al ver a Lucifer todavía vivo y moviéndose como si nada hubiera pasado. Antes de eso, no se sentía asustado, pero ahora no solo se sentía asustado, sino que también sintió un escalofrío recorriendo su columna mientras sus pies se congelaban en su lugar.
Pero era demasiado terco para darse por vencido. Siguió disparando mientras la distancia entre Lucifer y él disminuía con cada segundo que pasaba. Lucifer no parecía verse afectado en absoluto mientras se acercaba al hombre. Esta vez, ni siquiera se detuvo, y mucho menos se arrodilló cuando las balas le atravesaron el cuerpo. Lucifer estaba recibiendo esas balas como si no fuera nada, sin verse afectado en absoluto. Le dolió, pero ya había pasado por más dolor del que cualquiera de los presentes hubiera imaginado. Este pequeño dolor ni siquiera le hizo fruncir el ceño ahora. Se detuvo justo delante del mostrador, que era lo único que se interponía entre él y el hombre. Con una mano, agarró el mostrador de madera y lo arrojó detrás de él, como si no tuviera ningún peso. No estaba claro si fue intencional o simplemente una coincidencia, pero el mostrador voló detrás de él y se estrelló justo antes de la entrada del restaurante, bloqueando el único camino de salida. En ese mismo instante, todo el restaurante se había convertido en una prisión de la que nadie podía salir. Lucifer caminó con pasos perezosos hacia el hombre que sostenía el arma, mientras hablaba con voz ronca. Todos ustedes me odian. ¿Por qué? Los médicos me odiaban. ¿Por qué? ¿No era la humanidad algo bueno que valía la pena proteger? ¿Por qué se convirtió en una pesadilla para mí? Cuanto más hablaba, más fuerte se hacía su voz, como si dejara salir el tsunami de ira que se había construido dentro de su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué mis padres pensaron que la humanidad valía la pena? ¿Por qué se sacrificaron por ti? ¿Por qué? Gritó, con los puños cerrados y los ojos inyectados en sangre mientras miraba a todos. Todo eso es una ilusión, ¿no? La ilusión que hace que la gente piense que los humanos son buenos cuando ustedes son los verdaderos monstruos, ¿no es así? Tu sonrisa, tu amabilidad, tu gratitud, todo es una fachada. Su voz no tembló en absoluto mientras gritaba en un tono siniestro, dejando a todos temblar de miedo. Big Joe siguió retrocediendo mientras seguía disparando, pero pronto se dio cuenta de que ya no podía retroceder más. Su espalda ya estaba apoyada contra la pared. Lucifer extendió la mano y atrapó el arma, que ya se había quedado sin balas. Tan pronto como su mano tocó la textura rígida del arma, comenzó a deteriorarse. En cuestión de segundos, el arma quedó completamente destruida. Big Joe estaba horrorizado y atónito. Sus ojos se volvieron redondos como platos mientras miraba a Lucifer, pero no sabía qué podía hacer. Podía ver a la parca justo frente a sus ojos, y no era otro que Lucifer. Quería correr, pero no había camino. Además, lamentaba su decisión de ofender a este dios de la muerte. ¿Por qué tenía que ser el héroe? Sabía que si pudiera retroceder en el tiempo, habría elegido huir en secreto en lugar de intentar ser el héroe y dispararle a Lucifer. Dime por qué. Lucifer rugió furiosamente mientras tomaba la mano de Big Joe. Debido a su ira, no pudo controlar su fuerza ni siquiera un poco. Grieta. Cuando atrapó la mano del hombre, la fuerza fue tan extrema que los huesos de la mano de Big Joe fueron aplastados instantáneamente. Big Joe gritó de angustia como un cerdo moribundo que hubiera perdido una extremidad. Sin embargo, el dolor de su mano aplastada no fue lo único que lo hizo gritar. Su cuerpo también había comenzado a descomponerse, lo que le causaba aún más dolor. Si el ardor en el infierno existía, eso era lo que Big Joe estaba sintiendo en ese momento. El cuerpo de Big Joe también se convirtió en cenizas, desapareciendo para siempre de este mundo. Su cuerpo se descompuso más rápido que el del hombre anterior. Parecía que cada segundo la fuerza de Lucifer aumentaba algunos pliegues. Todos. No podemos escapar hoy. Él no nos dejará ir. Debemos unir nuestras manos para matarlo. Incluso si morimos, lo llevaremos al infierno con nosotros. Afirmó uno de los hombres, atrapado en el restaurante, mientras tomaba una silla y corría hacia Lucifer para atacarlo. Al no ver otra esperanza, los demás también decidieron darle todo este tiempo. Lucifer miró al hombre, que corría hacia él. También comenzó a caminar hacia el hombre. La única diferencia entre los dos era que uno corría ansiosamente hacia el otro. En contraste, el otro caminaba perezosamente sin emoción, casi como un títere sin emociones con la misión de matar. El hombre giró la silla hacia el rostro de Lucifer. Lucifer ni siquiera hizo un esfuerzo por esquivarlo o detenerlo como si el ataque no le molestara en absoluto. La silla le golpeó la cabeza y se hizo añicos. Su cabeza también había empezado a sangrar a causa de la herida, pero no le importaba. El sangrado se detuvo rápidamente y su cabeza se curó frente a los ojos de todos, pero la sangre permaneció en su rostro. Cerrando el puño, Lucifer dirigió su golpe al pecho del hombre.
Un solo golpe fue todo lo que se necesitó para aplastar las costillas del hombre mientras se alejaba volando como un avión de papel. El hombre se estrelló contra la pared del restaurante, lo que resultó ser su fin. Murió instantáneamente. Después de matar al hombre, Lucifer no se detuvo y continuó atacando sin detenerse. Era como una verdadera bestia que solo sabía una cosa: matar al verlo. Las personas que estaban dentro del restaurante solo podían intimidar a un niño impotente. Sin embargo, frente a Lucifer, una variante, eran como peces en una tabla de cortar. La matanza continuó dentro del restaurante y los cuerpos comenzaron a amontonarse por donde caminaba Lucifer. Ni una sola persona quedó viva después de recibir sus ataques. Su único golpe fue suficiente para acabar con ellos. Pronto, el terreno del restaurante se llenó de cuerpos y cenizas. Ahora parecía menos un restaurante y más un campo de batalla. Todos estaban muertos excepto una persona. Solo quedó una persona en todo el restaurante, que estaba lleno de cadáveres y cenizas. La matanza que cometió Lucifer fue aterradora, pero no sintió ni un ápice de remordimiento. Había matado a mucha gente, pero no se arrepentía en lo más mínimo. De hecho, no sintió nada. Su corazón ya no tenía ninguna emoción y su rostro mostraba lo mismo. Su mirada en blanco recorrió el lugar y se detuvo justo en la última persona que quedaba. «Detente. Ya llamé a la fuerza de protección despertada. La APF estará aquí para atraparte pronto. Debes escapar mientras puedas. Si pierdes el tiempo matándome, no podrás escapar a tiempo». El hombre habló con voz temblorosa, pero su advertencia no detuvo a Lucifer. Al ver que Lucifer no se detenía, el hombre se puso aún más nervioso. No pudo encontrar nada que pudiera protegerlo, pero pensó en darle una última oportunidad. Tal vez no conoces la APF porque eres joven. La APF está formada por las variantes más poderosas de este país. Su única tarea es capturar a las variantes oscuras que abusan de sus poderes y castigarlas. Puede que seas fuerte contra nosotros, pero no eres nada frente a las variantes más fuertes de APF. Aún tienes una oportunidad. Déjame y huye. Salva tu vida. Gritó, cerrando los ojos mientras se estremecía tanto por dentro como por fuera, sabiendo que Lucifer, a quien vio masacrando a todos hace un tiempo como una parca, estaba cerca de él. Capítulo 7, Búsqueda. Lucifer escuchó las palabras del hombre que lo amenazó por una APF, pero no les hizo caso. No sabía nada de la APF ni se preocupaba por ella. Continuó caminando hacia el hombre al mismo ritmo que había seguido mientras masacraba a todas las demás personas. En el momento en que terminó la sentencia del hombre, Lucifer estaba a solo unos centímetros de distancia del hombre. Colocando suavemente sus manos alrededor de la cara del hombre, Lucifer observó cuidadosamente cómo la piel del hombre se deterioraba rápidamente. El hombre envejeció ante sus ojos. Su débil cuerpo siguió luchando, incapaz de liberarse de su alcance. ¿Y ustedes son por quienes viví y morí? Lucifer se burló en voz baja. No más. Lucifer arrojó el cuerpo arrugado a un lado sin dejar que se convirtiera en cenizas. Pero el hombre ya estaba muerto. Si hubiera retenido el cuerpo aunque fuera unos segundos más, ese cuerpo también se habría convertido en cenizas, pero Lucifer no sentía que valiera la pena esperar cuando el hombre ya estaba muerto. Su tiempo era más valioso para gastarlo en personas como estas. Su mirada recorrió todo el interior del restaurante. Por lo que podía ver, solo quedaban cenizas y cadáveres. Solo se podía ver rojo y gris en todos los lugares donde seguían sus ojos. Bajó la cabeza y notó la bata que llevaba. Era el mismo que había recibido en la instalación. La única diferencia era que la túnica mayoritariamente blanca ahora estaba cubierta de agujeros y manchas de sangre. Al mirar los cuerpos que yacían por toda la habitación, los ojos de Lucifer se llenaron con la misma expresión vacía y sin emociones. Ni siquiera una pizca de arrepentimiento pasó por ellos mientras sostenía esa mirada vacía. Incluso después de recorrer todo el lugar con la mirada, no pudo ver ninguna ropa que pudiera usar. Una repentina comprensión lo invadió en ese momento. Era que necesitaba encontrar ropa limpia. No podía usar esta ropa que pertenecía a esa maldita instalación. No quería que esa monstruosa instalación le diera nada. No importaba si eran su única ropa. Deseaba cambiarse de ropa allí mismo, en ese momento. Pero la ropa de los cadáveres también estaba cubierta de sangre y era demasiado grande para él. Por alguna razón, no le gustaba la idea de quitarles la ropa sucia a los cuerpos. Recorriendo con la mirada todo el restaurante una vez más, notó una pequeña puerta de color azul. Con la esperanza de que eso lo llevara a un lugar que pudiera tener algo de ropa, comenzó a caminar en esa dirección.
Intentó empujar la puerta para abrirla solo para encontrarla cerrada. En cambio, el lugar de la puerta que tocó comenzó a deteriorarse. La irritación y la frustración surgieron dentro de su corazón mientras gritaba con rabia. Levantando el pie derecho, pateó la puerta tan fuerte como pudo. Como no pudo controlar su fuerza por la ira, la puerta no solo se rompió sino que también voló hacia atrás. Solo dejó de volar después de estrellarse contra la pared en el otro extremo de la pequeña habitación. Lucifer entró en la habitación y miró a su alrededor, solo para darse cuenta de que era solo una pequeña cocina adyacente al restaurante. Las verduras estaban colocadas en cestas en hileras colocadas sobre las encimeras. También había un cuchillo sobre la mesa cerca de las cestas. La cocina se parecía más a una cocina familiar que la gente tenía en sus casas. Tenía solo 100 pies cuadrados de tamaño, por lo que no era enorme ni gigantesca como cualquiera esperaría que fuera la cocina de un restaurante. Caminó hacia la esquina de la habitación donde estaba colocado el lavavajillas. Al abrir el grifo, dejó que el agua cayera libremente. Durante unos segundos, no se movió en absoluto mientras su mirada se detenía en el agua corriente. Se quedó aturdido mientras veía caer el agua, lo que le trajo muchos viejos recuerdos. Sacudió la cabeza para salir del aturdimiento antes de dar un paso adelante y mojar las manos bajo el grifo. Llenando el agua entre sus palmas, se las salpicó la cara para lavar las manchas de sangre que cubrían su piel. Repitió el proceso unas cuantas veces. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero ni una sola gota pertenecía a otra persona. La sangre de su cuerpo era mayoritariamente suya, y se derramó antes de que sus heridas sanaran. Se lavó el cuerpo con ayuda de agua y se limpió la cara antes de quitarse la bata cubierta de sangre y arrojarla a un lado. Pronto, su búsqueda de ropa nueva comenzó de nuevo. Caminó por la cocina completamente desnudo mientras sus ojos buscaban como un halcón. Caminó hacia el armario al otro extremo de la habitación y lo abrió. La mitad inferior del armario tenía utensilios de cocina, mientras que la mitad superior tenía algo que estaba buscando. Los ojos de Lucifer brillaron cuando aterrizaron en la ropa doblada. Había encontrado una camisa y un pantalón, adecuadamente doblados. Sacó la ropa del armario antes de ponérsela. La ropa nueva parecía pertenecer a un adulto. Eran demasiado grandes para su pequeño físico, pero no le importaba. No tenía otra opción. La ropa también se deterioró un poco mientras la sostenía, pero se la puso más rápido antes de liberarla. Como su poder de descomposición estaba solo en sus manos, la ropa dejó de pudrirse tan pronto como la usó y dejó de tocarla. Lucifer vestía ropa holgada, luciendo muy divertido, antes de regresar para buscar comida. Él estaba hambriento. Esta era la única razón por la que había venido aquí. Solo si le hubieran dado comida no habría tenido que luchar y causar estragos como lo hizo allí. Ahora que había matado a todos, nadie podía impedirle comer ni burlarse de él. Se sintió satisfecho. Quitó la tapa del recipiente de comida que estaba cerca del quemador, solo para encontrar panqueques dentro. Lucifer tomó uno y empezó a comer. Sin embargo, solo había logrado darle un mordisco antes de que el panqueque desapareciera, convirtiéndose en polvo debido a su poder de descomposición. No tenía control sobre ese poder que le impedía comer también ya que no podía sostener las cosas por mucho tiempo. Miró los otros panqueques sin comprender mientras masticaba el único bocado que había logrado tomar. Se dio cuenta de que sería un gran desperdicio si solo comiera un bocado de cada uno de ellos antes de que fueran destruidos. ¿Un bocado de todos? No sería suficiente, murmuró mientras miraba los panqueques confundido. Lucifer cayó en pensamientos profundos pero se dio cuenta de que tampoco podía hacer nada más. No tenía forma de controlar este poder que le impedía comer hasta saciarse. Se puso el dedo en la barbilla mientras miraba los panqueques. Sus cejas se arrugaron un poco como si estuviera pensando profundamente. Decidió mirar alrededor de la habitación en busca de algo que pudiera ayudar en su situación. Caminó por la cocina mientras sus dedos rozaban los artículos, probándolos. Esto debería ser, murmuró mientras tocaba un polietileno. Se estaba descomponiendo mucho más lentamente que otros elementos. Como no era sólido, Lucifer también podría usarlo a su favor. Tomó tantos polietilenos como pudo encontrar y los metió en su bolsillo antes de envolver uno alrededor de su mano derecha. Regresó a los panqueques y tomó otro. Ya que el polietileno actuaba como una pared entre sus dedos y el panqueque, separando cualquier contacto directo con ellos. Lucifer finalmente pudo comerse el panqueque sin destruirlo en el proceso. Cuando su estómago recibió algo de ingesta, finalmente se sintió satisfecho, pero su hambre aún no estaba saciada.
El polietileno desapareció justo cuando se tragaba el segundo panqueque. Entonces, tuvo que agarrar otro polietileno. Siguió repitiendo el proceso mientras comía panqueques uno tras otro. Solo se detuvo cuando finalmente se llenó. Empaquetando los restos de comida que pudo encontrar en la cocina, decidió irse. Sin embargo, antes de salir de la habitación, una idea hizo clic en su cabeza cuando sus ojos se posaron en un par de tijeras en el estante. Se tomó su tiempo para cortar las mangas largas de su camisa y el borde de su pantalón para hacerlo más cómodo para él. Gracias al polietileno, pudo lograrlo sin que se pudriera la tijera. Solo después de estar completamente satisfecho con su trabajo salió de la cocina. Empujó la mesa que bloqueaba la salida principal hacia un lado antes de abrir la puerta. Una vez fuera, cerró la puerta detrás de él y se fue con una expresión estoica normal. Era como si no hubiera cometido un crimen dentro y hubiera destrozado la mitad del lugar. Otras personas del pueblo aún ignoraban la masacre que acababa de ocurrir en el restaurante de su barrio. Las personas que pasaban su tiempo dentro del restaurante ya estaban allí. El resto no iba al restaurante con tanta frecuencia, por lo que no estaba claro cuánto tiempo iba a tardar la gente en enterarse de lo que había sucedido allí. De pie en medio del camino, Lucifer miró a su alrededor. No tenía idea de a dónde ir ahora. Sabía a dónde quería ir, pero no sabía la dirección. Era la primera vez que estaba solo en el mundo real fuera de las instalaciones. Su destino era Legion City, el lugar donde solía vivir su familia. También era el lugar donde estaba la casa de sus padres. Todavía recordaba la última vez que vio su casa, fue hace unos años, pero sentía que habían pasado años. Tenía 5 años y se alojaba con la niñera en su casa. Lucifer sabía que sus padres se habían ido a una misión. No era nuevo para él. Estaba acostumbrado a que lo dejaran en casa con su niñera. Una joven de 18 y 19 años se quedó atrás para cuidar de él. La niña era su vecina y solía trabajar como su niñera cuando sus padres estaban fuera por trabajo. Lucifer se lo pasó genial jugando con ella, pero siempre esperaba con ansias el regreso de sus padres. Todavía recordaba aquel día en el que todo cambió, cuando los oficiales con uniforme militar tocaron el timbre en lugar de sus padres. Todavía estaba fresco en su memoria como si fuera ayer. Capítulo 8. Triple despertado resultó ser el día más oscuro de la vida de Lucifer. El tiempo había sido bastante malo desde la mañana. No había rayos de sol brillantes ni hermosas nubes en el cielo. Nubes negras se habían apoderado del cielo como si intentaran predecir los siniestros acontecimientos que se avecinaban ese día. Una violenta tormenta azotaba fuera de su casa cuando los relámpagos respondieron al llamado del trueno, produciendo un fuerte rugido. Fuertes lluvias también acompañaron a los truenos. Sin embargo, a Lucifer no le importaba nada de eso. Estaba viendo la televisión, que transmitía un programa sobre sus padres, y cómo ayudaron a la humanidad contra los habitantes de las mazmorras. Sus ojos reflejaban admiración y ocasionalmente brillaban de felicidad mientras veía varias imágenes de sus padres luchando heroicamente contra los monstruos. La niña, que fue nombrada niñera de Lucifer, estaba en la cocina preparándole el almuerzo. ¡Bam! Las escenas introductorias habían terminado y el programa terminaba de comenzar cuando Lucifer escuchó el fuerte sonido. Sus ojos curiosos siguieron el sonido hasta encontrar la puerta principal de su casa que se abrió con fuerza. Muchos hombres irrumpieron en la casa, vestidos con uniforme militar. También los acompañaron algunos hombres vestidos de negro. No dudaron lo más mínimo e informaron a Lucifer que sus padres habían muerto y que necesitaba ir con ellos para su protección. La información fue penetrando lentamente en él mientras los miraban con sus grandes ojos redondos. ¿Fallecido? ¿Qué querrían decir con muerto? Lucifer pensó confundido, sin comprender la gravedad de la situación. Aunque no entendía ni creía lo que decían estas personas, sus ojos aún se humedecieron. Sí. Los dos fueron asesinados. Nunca volverán. Debes venir con nosotros, informaron los hombres vestidos de negro a Lucifer. Apretando los dientes, Lucifer les gritó a los hombres que estaban frente a él. Están mintiendo. Nada malo les puede pasar. Haciendo caso omiso de las palabras de Lucifer, los hombres comenzaron a arrastrarlo afuera. Lucifer comenzó a lanzar sus puños y pies en todas direcciones, luchando con todas sus fuerzas, cuando los militares lo arrastraron fuera de su propia casa. A pesar de usar todas sus fuerzas, no pudo detenerlos. Lucifer se sentó dentro de un jeep y observó cómo su hogar se alejaba con cada segundo que pasaba. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que lo había perdido todo. Ya nadie vendría por él.
Esa fue la última vez que vio su casa antes de que los agentes lo llevaran a las instalaciones, donde pasaron los siguientes 5 años hasta que murió recientemente. Anuncios de Put Future sacudiendo la cabeza de un lado a otro, Lucifer intentó borrar los recuerdos de ese día cruel para poder concentrarse en lo que era importante ahora. Necesito una dirección, pensó mientras fruncía el ceño, mirando a su alrededor. Escaneó cuidadosamente a las personas que lo rodeaban y seleccionó a un transeúnte. Se acercó al hombre de inmediato. Dime la dirección de Legion City, ordenó como un jefe. Si un adulto hubiera dicho algo en un tono tan autoritario, el hombre podría haberse ofendido. Sin embargo, esas palabras fueron dichas por un lindo niño que parecía tener solo 10 años. El hombre no se ofendió. El niño con cabello plateado, brillando bajo la luz del sol y un par de ojos redondos de color azul océano, era lo suficientemente lindo como para derretir su corazón. Legion City está en esa dirección, pequeño, respondió el hombre mientras sonreía mientras señalaba con el dedo hacia su izquierda. ¿Dónde están tus padres, niño? Preguntó, solo para darse cuenta de que Lucifer ya no estaba allí. Tan pronto como le dijo la dirección, Lucifer se fue sin demorar ni un solo segundo. Ni siquiera le agradeció al hombre como si el transeúnte no le hiciera un favor ayudándolo, pero estaba obligado a ayudarlo. El hombre sonrió irónicamente mientras sacudía la cabeza de lado a lado, niño extraño. Lucifer salió por la salida sur del pueblo en dirección a Legion City sin mirar atrás. Estaba decidido a encontrar su hogar incluso si tenía que buscar por toda la ciudad. No sabía que pocos minutos después de su partida, 3 helicópteros se infiltraron en el cielo, volando desde el norte. Los helicópteros se detuvieron cerca del restaurante y permanecieron estables en el aire, a 5 metros del suelo. Las puertas del helicóptero se abrieron y unas 20 personas saltaron del helicóptero sin ningún arnés. Aterrizaron frente al restaurante sin esfuerzo, como si fuera una rutina diaria para ellos saltar así. Uno de ellos estaba unos pasos por delante de los demás, de cara al restaurante. Por el aura que desprendía, estaba claro que él era el líder. El hombre parecía tener 20 y tantos años. Su cabeza estaba llena de cabello corto y ondulado de color rojo fuego que estaba esparcido alrededor de su frente. Lo hicieron destacar entre la multitud debido a su color único. Debido a ligeras ráfagas de viento, su cabello rojo fénix voló levemente, haciéndolo lucir aún más deslumbrante bajo la luz del sol. Con un abrigo largo negro encima de pantalones negros, emitía un aura fuerte. Los cuellos de su abrigo quedaron en pie, probablemente a propósito. El lado frontal derecho de la camisa del hombre tenía una impresión similar a un tatuaje de fuego ardiente, y ambas palmas estaban cubiertas con guantes negros. El lado izquierdo de su camisa tenía una insignia de cadena dorada colgando allí, y ambos hombros tenían insignias de estrellas doradas. Esas insignias eran signos de su rango. «Flogrance, ¿es este el lugar?», preguntó el pelirrojo mientras sus ojos miraban el lugar frente a ellos como un águila. Otro hombre estaba justo un paso detrás del pelirrojo. Él asintió con la cabeza y respondió afirmativamente. Este debería ser el lugar del que nos hablaron. El hombre al que se dirigía como Florence parecía el segundo al mando de este equipo. Ninguno de los 20 hombres vestía uniforme militar a pesar de descender de helicópteros militares, ya que no formaban parte del ejército. Los 20 hombres pertenecían a la Fuerza de Protección Despertada, también conocida por la población como APF. Eran una organización especial de este país que se ocupaba de los crímenes cometidos por las variantes oscuras que abusaban de sus poderes. Eran una organización que también consistía solo en variantes. Eran la mejor de las variantes, entrenados bajo un programa estricto y capacitados para sobrevivir en las situaciones más difíciles. Solo después de sobrevivir a una prueba brutal fueron seleccionados para ser parte de ella. Todos estos 20 hombres fueron seleccionados variantes de ACF. No necesitábamos venir aquí nosotros mismos, ¿verdad? Según los informes, solo había una variante que estaba creando revuelo en este restaurante. Podríamos haber dejado que el equipo de tierra hiciera su trabajo, ¿no? Florence le preguntó al pelirrojo mientras sonreía irónicamente. ¿Qué diría la gente si se enterara de que el líder del escuadrón Delta de la ACF, Xander Blake, vino personalmente a atrapar a un pequeño alborotador? Continuó mientras sacudía la cabeza mientras sus cejas se arrugaban un poco. La APF tenía 3 escuadrones, que se parecían más a las 3 ramas. El escuadrón mejor posicionado era el escuadrón Alfa, que también era el más fuerte. La segunda posición pertenecía al escuadrón Beta. Con eso, el escuadrón Delta adquirió la tercera posición, y el pelirrojo era su líder, Xander Blake.
Aunque el Escuadrón Delta era el más débil de la ATF, en realidad, no lo era en absoluto. La propia ATF estaba formada únicamente por las mejores variantes que deseaban proteger a su país y ni siquiera dudaron en arriesgar sus vidas por esa misma causa. El solo hecho de ser parte de esta organización era una prueba de que la variante era fuerte, inteligente y hábil. Como líder del Escuadrón Delta, Xander no fue una excepción. Era una de las variantes vivas más poderosas. No hay problema en comprobarlo, ¿verdad? Estábamos pasando cuando escuchamos la información de la base. El escuadrón de tierra habría tardado más en llegar aquí. Como ya estábamos cerca del lugar, tiene sentido. Para que revisemos las cosas, respondió Xander mientras comenzaba a caminar hacia el restaurante con una expresión estoica en su rostro. Los ojos morados de Xander estaban fijos en el restaurante todo el tiempo como si estuviera tratando de escanear todo el lugar a través de las paredes de concreto. No perdamos más tiempo y pongámonos a trabajar. Tenemos una variante rebelde que atrapar, ordenó mientras empujaba la puerta para abrirla antes de entrar. Los demás también entraron al restaurante después de Xander. Parece que ya llegamos tarde, murmuró Florence mientras sus ojos recorrían la habitación llena de al menos 25 cadáveres. Xander también notó los cadáveres y sus ojos se oscurecieron, seguido de una expresión ilegible en su rostro. Parecía que no había nadie vivo aquí. Suspiró, se acercó a uno de los cadáveres y lo observó de cerca. Como era de esperar, es obra de una variante, una fuerte. Solo mira la destrucción que ocurrió aquí, habló Xander mientras señalaba la caja torácica rota de un hombre. Florence preguntó con curiosidad. ¿Pero por qué una variante fuerte causaría tal masacre en un pequeño restaurante? Incluso la malvada organización de Variant Uprising no enviaría a nadie a hacerlo en un lugar como este. ¿Estos cuerpos? ¿Por qué parece la víctima del poder de la decadencia? Solo la hechicera elemental dual Clarice pudo usarlo, ¿verdad? ¿La hechicera más fuerte anterior? ¿No está muerta? ¿Puede ser que alguien más haya despertado? ¿Un poder similar? Preguntó un miembro del Escuadrón Delta de cabello oscuro mientras señalaba un cuerpo en descomposición. Era el cuerpo de la última persona asesinada por Lucifer. Había tirado el cuerpo antes de que pudiera convertirse en cenizas. Xander también se acercó al cuerpo y lo observó de cerca antes de asentir con la cabeza. Recorriendo la habitación con la mirada, añadió: «Eso no es todo. Mira la destrucción. El mostrador está cerca de la puerta, la persona probablemente también tenía el poder físico que amplificaba su fuerza. O algo que le ayudaba a moverse. Objetos pesados. Espera un minuto, poder elemental de descomposición y poder físico también. ¿No significa eso que fue obra de un brujo?» Florence lo notó, y la sorpresa se extendió por su rostro ante su descubrimiento. Xander asintió con la cabeza. «Eso es lo que creo». Continuó la investigación, examinando cada objeto en la escena del crimen. Pronto, notó los casquillos de bala esparcidos en el suelo cubierto de sangre. Eso aún no es todo. Creo que el hombre también tenía otros poderes. Esta arma había disparado algunos tiros. Para que el hombre esquivara las balas, debía haber tenido el poder elemental del viento o el poder físico de la velocidad. Aludió ya que no encontró ningún cuerpo con impactos de bala. Xander creía que las balas habían alcanzado al Variant, pero no en sus partes vitales. Según él, es posible que las balas solo hayan rozado su piel ya que logró salir vivo de aquí después de realizar una masacre tan grande aquí. Aunque era rápido, las balas lo rozaron porque tenían manchas de sangre. Desafortunadamente, las heridas probablemente no fueron mortales. De lo contrario, también estaría tirado entre los cadáveres, reconoció y agregó. Añadió con expresión pensativa. Sigo creyendo que resultaría gravemente herido. Florence estuvo de acuerdo con la observación. Él pensó lo mismo. Por lo tanto, sugirió, debemos preguntar a la gente del pueblo si vimos a un hombre herido en esta zona de la ciudad. Incluso podríamos encontrar de esta manera una descripción de su apariencia e identificarlo. Xander asintió con la cabeza y le dio permiso a Florence. ¿Un brujo triplemente despertado que tiene el poder de decadencia de rango S? Esto podría ser problemático si no se encuentra a esa persona pronto. Espero que lo encontremos antes de que cause más problemas, murmuró mientras apretaba los puños. Sus ojos se detuvieron en la siniestra masacre en la habitación. Capítulo 9. Paciente hospitalizado. Dudo que el culpable todavía está adentro. Probablemente se haya ido hace mucho tiempo. Interrogas a la gente afuera. Yo revisaré el interior, le dijo Xander a Florence, con la mirada fija.
Florence reconoció las órdenes del líder de su equipo y salió del restaurante con algunos de sus hombres. Dejó atrás a los oficiales forenses del equipo Yashander. La cocina ya fue revisada brevemente por uno de los miembros del equipo Delta. Estaba vacío y no había señales posibles de que hubiera alguien presente allí. Sin embargo, solo verificaron si había personas, pero no examinando específicamente cada detalle. En cuanto a la inspección minuciosa, comenzó primero en el salón principal. Estaban recopilando pistas del exterior y querían entrar después de terminar aquí. Al igual que con el tiempo, los cadáveres tenían posibilidades de corroerse aún más, lo que dificultaría la recopilación de pruebas. Hasta el momento no han tocado nada en la cocina. Shander también seguía al mismo patrón. Distribuyó el trabajo entre todos. Una parte de su equipo se puso a trabajar para interrogar a los ciudadanos de la ciudad, con Florence a la cabeza. La segunda parte del equipo quedó para recolectar muestras de sangre y huellas dactilares en la sala principal. Después de distribuir la obra, Shander fue el único que quedó libre. Pronto decidió comprobar él mismo el interior de la cocina. Entró en la cocina, cuya puerta ya estaba rota. Sus ojos recorrieron toda la pequeña habitación, tratando de encontrar algo extraño. Notó la puerta que estaba en el otro extremo de la cocina y no le pareció nada sorprendente. Ya se había dado cuenta de que el culpable tenía una fuerza sobrehumana y era bastante impulsivo además de enojado. De lo contrario, no podrían haber cometido tal conmoción. Por lo tanto, no fue sorprendente que la puerta estuviera rota y muy apretada. Debe haber estado cerrada con llave, lo que molestó aún más a ese tipo, y como resultado, descargó toda su ira en esta puerta. Aún así, ¿por qué se esforzaría tanto en entrar a la cocina? ¿Será que el hombre tenía hambre y por eso vino aquí? ¿O hay algo especial en este lugar? Pensó Shander mientras fruncía el ceño. Sus pasos eran lentos pero precisos, como si estuviera dando cada paso con cuidado mientras sus ojos azules escaneaban por todas partes. Eso parece posible y lógico. No creo que ningún gran grupo malvado enviaría a su compañero de equipo solo a matar a un grupo de personas en un restaurante. Debe haber sido una variante normal de mal humor que tenía hambre y de alguna manera se metió en un conflicto con la gente de aquí, eso parece tener la mayor probabilidad, concluyó sumido en sus pensamientos, tocando suavemente su barbilla con sus delgados dedos. Caminó hacia el contenedor de comida y se detuvo cuando notó el objeto antinatural parecido a un polvo esparcido allí, que parecía una parte podrida de algo. Shander lo observó con atención pero no lo tocó ya que todo era evidencia y tocarlo podría llevar a alguna adulteración. Podría resultar en arruinar la evidencia. Solo los forenses debían tocarlo, y eso también con herramientas específicas. Definitivamente es su poder. Así que tenía razón. Vino aquí por comida y comía desde aquí, reconoció Shander antes de darse la vuelta. Caminó por la cocina para encontrar más pistas, completamente concentrado. Mientras caminaba, pronto encontró una túnica blanca tirada en el suelo. Estaba cubierto de sangre. La mayor parte ya estaba roja debido a las manchas de sangre, pero su color blanco original se podía ver en algunos lugares. ¿Esta bata, el hombre vino de un hospital? Las cejas de Shander se fruncieron. Esto parece un poco pequeño para un hombre adulto, murmuró mientras miraba la bata confundido. ¿Le faltaba al hospital la talla de ese hombre? ¿O era algo relacionado con la moda usar una talla más pequeña? ¿O podría ser un hombre que era más pequeño en altura y tamaño? Maine. Gritó en voz alta mientras miraba hacia la puerta. Un joven entró corriendo por la puerta como si tuviera la cola en llamas. El hombre tenía un hermoso cabello plateado atado en una cola de caballo. Parecía tener poco más de 20 años y estaba bastante nervioso cuando estaba parado frente a Shander. Era un miembro habitual del equipo Delta y también era el más joven. Sí, señor, respondió el hombre de cabello plateado mientras se detenía ante Shander. ¿A qué distancia está el hospital más cercano de aquí? Preguntó Shander, con los ojos fijos en la túnica blanca. Ah, es mi primera vez aquí. Lo comprobaré, respondió Maine con una expresión de vergüenza en su rostro. Rápidamente sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a navegar por el mapa. Como estaba en una situación nerviosa, no pudo evitar hacer algunos clics equivocados. El silencio le daba miedo y la sensación de un superior esperando su respuesta era aún más intimidante, especialmente cuando era el miembro más nuevo del equipo. No tienes que estar tan estresado. Tómatelo con calma. Puedes tomarte tu tiempo, aludió Shander al darse cuenta de que Maine estaba intimidada. Se giró y caminó hacia el armario abierto para revisarlo mientras le daba a Maine algo de espacio y la oportunidad de respirar.
Desde el momento en que lo llamó, parecía que Maine ni siquiera respiraba mientras intentaba buscar hospitales en su teléfono. El hombre de cabello plateado finalmente exhaló. Un suspiro de alivio lo invadió cuando Xander se alejó. Finalmente se calmó. Ahora que estaba tranquilo, finalmente logró buscar con mayor eficacia. Mientras Maine intentaba encontrar la respuesta a la pregunta de Xander, Xander estaba ocupado observando el armario. Al notar las marcas en el armario, Xander concluyó. Él también abrió este lugar. Quizás en busca de más comida. Lo tengo. No hay hospital aquí en esta ciudad, pero hay una clínica cerca. En cuanto a un hospital adecuado, el más cercano estaría en Legion City, informó Maine a Xander. ¿Ciudad Legión, eh? Xander volvió a mirar a Maine, con el rostro oscuro por los pensamientos. Es posible que nuestro culpable sea un paciente fugitivo, pero también es posible que haya conseguido esa bata de algún otro lugar. También podría conseguirla de amigos u otras personas. Las tiendas de ropa también tienen ese tipo de ropa. Supongo que esta pista es inútil ya que no hay hospitales en esta ciudad. Recoge esa bata y envíala a los forenses. Xander comenzó a salir de la cocina, pero justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia la puerta, se detuvo en seco, pensando lo mejor, solo por el simple hecho de hacerlo, comuníquese con los hospitales y pregunte si había algún paciente que se escapó. Estoy seguro de que no recibiríamos nada, pero es solo una llamada. También podríamos intentarlo mientras esperamos el informe. Luego de terminar de dar sus órdenes, salió de la cocina. Maine se quedó atrás para recoger la bata con cuidado mientras se aseguraba de no estropear las cosas. Fue bastante difícil, pero no tanto como los obstáculos que había atravesado para llegar a este equipo. No podía permitirse el lujo de estropear nada ahora. Xander entró en la sala principal, donde el equipo forense todavía estaba recogiendo muestras y cadáveres. Ustedes quédense aquí. El camión blindado llegará pronto. Quédense aquí y busquen cualquier cosa que nos hayamos perdido. Cada cosa es esencial, grande o pequeña. Ustedes también son responsables de llevar los cuerpos de regreso a nuestra base. Nosotros necesitaríamos que descubrieran más sobre cómo murieron en realidad, dijo en un suspiro. Estaré afuera con Florence. Si necesitas algo, puedes llamarme, continuó antes de abandonar las instalaciones del restaurante. Sí, capitán. Los hombres soltaron al unísono. Incluyendo a Maine, 5 personas permanecieron dentro del restaurante. Los ciudadanos del pueblo quedaron confundidos al ver los 3 helicópteros blindados volando sobre sus cabezas. La mayoría de ellos aún no se han enterado de la terrible masacre que tuvo lugar allí. Los únicos que se enteraron fueron los que fueron interrogados. Xander caminó por las calles del pueblo y pronto notó a Florence en la distancia. Se acercó a Florence y lo escuchó interrogar a uno de los habitantes del pueblo. ¿Has visto a una persona herida? Su ropa debe haber tenido sangre. Florence estaba interrogando a un hombre de mediana edad. ¿Una persona con ropa ensangrentada? No recuerdo haber visto a nadie así. ¿Por qué? ¿Pasó algo? El hombre de mediana edad preguntó confundido, preguntándose por qué de repente le hacían esas preguntas. ¿Alguien se escapó de alguna prisión o algo así? Pensó, mayormente intimidado. Era lo que la mayoría de la gente pensaba cuando veían a estas personas hacer las preguntas. Parecía que estaban buscando a alguien. Por los helicópteros militarizados que estaban en el cielo, también parecían que eran del gobierno. Entonces, solo podría significar que estaban buscando a un criminal herido. Entonces, no viste a nadie. Puedes irte. Si descubres algo o recuerdas algo, puedes venir y contarnos. Serás recompensado considerablemente por la ayuda, aludió Florence a los hombres antes de darle la palabra. Permiso para salir. Después de que el hombre de mediana edad se fue, Florence se volvió hacia Xander. Hemos preguntado a tantas personas como pudimos, pero ninguna afirma haber visto a alguien que coincide con nuestra descripción. ¿Podría ser que el culpable no estuviera herido? Se lamentó. Xander sacudió ligeramente la cabeza, rechazando la idea de Florence. Volvió a mirar hacia el restaurante antes de responder, su voz un poco más baja de lo habitual pero tranquila. No lo creo. Continuó. La persona ciertamente estaba herida. Encontramos la bata que llevaba. Había algunos indicios de sangre siendo lavada en el fregadero. Es posible que haya limpiado la sangre de su cuerpo, pero aún así, este tipo de herida acabó de sangrar de nuevo. Debe haber alguien que vio a un tipo sangrando. Espero que sea como usted dice, o tendríamos una persona suelta que puede borrar a millas de personas de la faz de este planeta por su cuenta.
Florence avanzando suavemente con la cabeza esperando que no estuvieran equivocados. Pero no pudo aliviar por completo el siniestro sentimiento que martilleaba en su corazón como si les faltara algo. Y por la expresión plasmada en el rostro de Xander, se dio cuenta de que el sentimiento era mutuo. Continuará. Capítulo 10. Perfilado el sol se ponía lentamente. La luz del sol del atardecer se derramaba sobre las calles como un buen vino. Los miembros del Escuadrón Delta continuaron interrogando a los ciudadanos del pueblo sin interrupción, tratando de encontrar cualquier pequeña pista que pudiera sobre el paradero del culpable. Estaban demasiado inmersos como para sentir cansancio. Los equipos se repartieron por toda la ciudad y preguntaron a todos sobre esto. Lamentablemente, ninguno de los ciudadanos pudo proporcionarles la información que necesitaban. Ninguno de ellos vio a una persona cubierta de sangre o herida. Ninguno vio a nadie que considere sospechoso. Y mucho menos ver a una persona así, ninguno de ellos reconoció haber visto a un hombre que no había visto antes en el pueblo. Solo había una persona en todo el pueblo que había visto a Lucifer y todavía estaba viva. Era la persona que le había contado a Lucifer sobre el desfile de Legion City. Todavía no fue interrogado porque se encontraba cómodamente sentado en su casa. Golpea. Golpea. Un tranquilo sonido de golpe resonó a través de las paredes de su casa de madera. El golpe cayó en los oídos del hombre, rompiendo el sereno silencio dentro de toda la casa. El hombre se levantó de su asiento y caminó perezosamente hacia la puerta, tomándose todo su tiempo. Era la última casa que aún debía ser interrogada por el Escuadrón Delta. Entonces, era la última esperanza de encontrar información sobre el culpable. Florence había venido personalmente a hacer preguntas, seguido por otros dos miembros del equipo. Sin embargo, Xander no estaba aquí. Xander había regresado al restaurante con los demás, dejando a Florence interrogando a la última casa. Un hombre de pelo oscuro abrió la puerta delante de Florence. «¿Sí, quién eres tú?». El hombre le preguntó a Florence, que estaba frente a él. Después de presentarse formalmente, Florence repitió cortés y pacientemente las mismas preguntas que les había estado haciendo a todos. El hombre se tomó un tiempo para pensarlo, pero su respuesta fue la misma que la de los demás. También negó con la cabeza y afirmó no conocer a nadie que pudiera coincidir con esa descripción. Se publican nuevos capítulos de novela en Novel.in.com. No había visto a ninguna persona que pudiera describir como herida. Aunque encontré extraña la ropa holgada de Lucifer, no se concentró mucho en ello ya que las preguntas no eran sobre eso. También pensó que estas personas buscaban un criminal. ¿Quién hubiera pensado que un niño sería el que buscaban? Su descripción dio a conocer a la persona que buscaban. Parece un vil criminal que fue herido y cubierto de sangre o que camina de manera anormal o actúa de manera sospechosa. El primer pensamiento que vino a la mente de la gente fue el de un adulto. Entonces, Lucifer fue automáticamente excluido de sus pensamientos. El hombre no fue diferente en este caso. Había visto a un niño desconocido, pero nunca vio a una persona herida. El hombre simplemente lo negó y dijo que no había visto a nadie así. Florence suspiró con frustración mientras líneas de tristeza se grababan profundamente en su rostro. Todos ustedes son inútiles. Toda esta ciudad es inútil. A plena luz del día, un restaurante fue destruido. Tanta gente murió y nadie vio nada. Nunca vi una ciudad tan inútil llena de gente tan descuidada. Sois todos tan irresponsables, se quejó Florence con frustración antes de darse la vuelta. El hombre se rascó la nuca cuando vio a Florence pisoteando su pie. «¿Qué tipo más grosero?», él pensó. Florence regresó al restaurante donde conoció a Xander y le informó sobre sus hallazgos, o su falta de hallazgos. Es tan extraño. ¿El culpable es siquiera un humano? ¿Es un fantasma o alguien invisible? ¿O podría ser que tenía el poder de saltar a las sombras y desaparecer? Eso podría describir por qué nadie lo vio. Florence gruñó después de terminar su frase. Honestamente, para entonces ya estaba bastante molesto y desesperado. Ya tenemos muchas teorías sobre sus poderes potenciales. Todo lo que podemos hacer es esperar y desear que los forenses puedan darnos algunas pistas sobre quién es este chico o chica, reconoció Xander, con el rostro oscurecido por los pensamientos. ¿Quién era esta persona y dónde desapareció exactamente?, se preguntó además. El día era caluroso y la temperatura ya superaba los 35 grados centígrados, pero los miembros del Escuadrón Delta no sentían calor. Habían entrenado en climas extremadamente cálidos y fríos. El equipo terminó de recopilar todas las pistas y pruebas que pudieron encontrar.
También recogieron los cadáveres y organizaron su transporte. Fue en ese momento. 3 camiones blindados entraron en la localidad. Los camiones blindados atravesaron las irregulares carreteras de la ciudad antes de llegar al restaurante. Se detuvieron justo delante de Xander y los demás. Mayne salió con los otros miembros del equipo, quienes comenzaron a transportar los cuerpos a los vehículos recién llegados. Mayne, llamó Xander a Mayne, que estaba parada cerca de él. Sí, capitán. Mayne respondió mientras intentaba asegurarse de que su cuerpo no se tensara nuevamente. Xander estaba de pie con la espalda apoyada contra la pared. Sus ojos morados observaban cada cambio en las expresiones de Mayne. ¿Qué opinas sobre el caso? Eres un experto en elaboración de perfiles. Danos un perfil de este tipo a partir de lo que observaste aquí. Mayne apretó los puños mientras respiraba profundamente. Finalmente era su oportunidad de brillar. Anteriormente, se había puesto tenso cuando Xander le había hecho una pregunta. Era el momento de redimirse y no quería volver a arruinarlo. Respiró hondo antes de empezar a responder. No tenemos ninguna información sobre quién lo hizo, y tampoco hay imágenes de CCTV. Pero sí conocemos sus motivos. Ese tipo estaba buscando comida. Creo que sus intenciones no eran matar, sino algún tipo de conflicto. Sucedió aquí, lo que le impulsó a hacerlo. Mayne habló en un solo suspiro, sus frases salieron como si las hubiera memorizado. Al ver cómo respondió, algunas personas inconscientes podrían incluso haber pensado que se había estado preparando para responder esto todo el tiempo. Va a ser difícil encontrarlo, pero estoy seguro de que volverá a cometer una masacre como esta. Aunque al principio no era su intención matar gente, la forma en que los mató a todos, siento que disfrutó. La matanza. Probó esta fruta prohibida. Si se pierde en este deseo de sentirse fuerte sobre los demás, lo volverá a hacer. Así que debemos encontrarlo. Esta experiencia podría haber creado un verdadero monstruo. Mayne comenzó a describir cómo sentía que funcionaba la psique del culpable. A pesar de que hablaba en su tono habitual, cada una de sus palabras parecía tener mucho peso y dejó un escalofrío en la espalda de todos, creando una imagen aterradora de un monstruo en sus mentes. Los ojos de Mayne estaban fijos en Xander, que tenía un rostro inexpresivo. No se dio cuenta de cuán vívidas eran las expresiones de los demás que escuchaban sus palabras. Mayne continuó con su descripción sin siquiera esperar un segundo para tomar aire. Sin embargo, respiraba brevemente de vez en cuando, como si temiera que le quitaran la oportunidad de hablar si se detenía por mucho tiempo. Lo que no entiendo es cómo no sabíamos de una variante como esta. Él o ella debe tener más de 20 años, al menos por lo que puedo pensar. Pero una variante solo puede despertar sus poderes cuando son menores de 10 años. Así que no parece el caso de una persona que simplemente despertó su poder y no pudo controlarlo, explicó Mayne. Pero eso es lo que plantea otra pregunta. ¿Cómo es que nunca antes ha habido un incidente como este? Al final, Mayne terminó con una pregunta que lo atormentaba desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué esta persona pasó más de 10 años en paz y simplemente cometió una matanza por algo tan pequeño como el hambre? La expresión de Xander cambió ligeramente por primera vez desde que Mayne comenzó a hablar. Tal vez era un ermitaño que no publicitaba sus poderes y vivía una vida protegida. Es muy posible que fuera la primera vez que alguien lo molestaba, lo que le hacía perder el control de sus emociones. Flogrance adivinó mientras cambiaba su mirada de Mayne a Xander. Mayne estuvo de acuerdo. De hecho, es muy posible. ¿Es eso o esta comida es solo para desviar nuestra atención?, intervino Xander con una suposición en la que nadie había pensado todavía. Pensé que era una historia similar sobre una variante hambrienta que mataba para comer, pero como dijo Mayne, algunas cosas no tienen sentido en esa historia, continuó. Flogrance, Mayne y los demás también pensaron profundamente al enterarse de esta posibilidad. Sus células cerebrales estaban llenas de diferentes posibilidades y causas, pero ninguna parecía expresarlas con palabras. Xander notó que las expresiones de Mayne cambiaban un poco. La mirada de Xander no lo pasó por alto, aunque fue solo por un segundo cuando los labios de Mayne temblaron. Entonces habló al instante. «Puedes decir lo que quieras, Mayne. No te contiene». Mayne se aclaró la garganta y pellizcó nerviosamente la banda elástica sujeta a su largo cabello antes de volver a hablar. Podría ser que alguna organización variante como Wu esté detrás de esto. Podrían estar tratando de hacernos perder el tiempo en este caso por alguna razón para mantenernos alejados mientras planean algo grande y más amenazante. No importa cuán fugaz sea la posibilidad, es que creo que no podemos ignorarla. Capítulo 11.
Un pie en la tumba, hay demasiadas posibilidades, murmuró Xander mientras fruncía el ceño. Pero no queremos posibilidades. Necesitamos respuestas. Además preguntó, ¿recolectó huellas dactilares y otras muestras? Mayne se acercó y respondió suavemente, sí, capitán. Hemos recopilado algunas huellas dactilares. Podemos compararlas con la base de datos. Si esta persona está en nuestra base de datos, lo encontraremos. Hizo una pausa antes de volver a hablar. Pero tengo la sensación de que fue un recién llegado quien lo hizo. Si mi suposición es correcta, no lo encontraremos en nuestra base de datos. Y si es un plan de nuestros enemigos para arrojarnos fuera, el resultado será el mismo. En realidad, estaba bastante seguro de que esto no daría ningún resultado, pero fue manso con sus palabras. Actualizado desde Novelbin. Xander puso su mano sobre el hombro de Mayne. Sonriéndole con los labios apretados, dijo, haz lo mejor que puedas. Miró hacia el hombre que vestía una túnica blanca. El hombre había llegado en los vehículos blindados recién llegados. Ordenó Xander, mirando al hombre de túnica blanca, Mike, cierra toda esta ciudad. Nadie puede salir o entrar sin mi permiso. Prueba a todas las personas en la ciudad para ver si tienen poderes. Después de hacer una pausa por un momento, agregó, tal vez ese tipo sea alguien de la ciudad. Quiero que las pruebas se hagan hoy. Los resultados deberían estar frente a mí mañana. Mike no era una variante y no tenía poderes, pero pertenecía al equipo de apoyo de la ACF. Era responsable de todo lo relacionado con su comunicación, equipos, transporte y pruebas. Sí, señor, reconoció Mike mientras hablaba con confianza. Tendrás los resultados mañana. ¿Regresará a la base ahora, señor? Preguntó suavemente. Xander sonrojó levemente mientras refutaba. ¿Por qué me iré? Posiblemente estemos contra un monstruo que tiene poderes similares a una de las variantes más fuertes que caminaron sobre esta tierra. No puedo ser perezoso y dejarles todo a ustedes. Añadió además, morirías si realmente lograras encontrar. Nuestro equipo y yo nos quedaremos con ustedes. Si realmente está en esta ciudad, no se le puede permitir escapar. Por su seguridad y por esta ciudad. Sus palabras hicieron que Mike frunciera el ceño. Sin embargo, sabía que Xander tenía razón. Mientras ATF se concentraba más en la ciudad, manteniendo todo su enfoque en localizar a Lucifer, Lucifer se movía hacia Legion City donde estaba su casa. Había despertado el poder del viento que recibió de su madre. Este poder permitía a una persona poder hacer muchas cosas, pero por ahora, Lucifer solo podía usarlo para correr como el viento. Todo su cuerpo se sentía tan ligero como una pluma mientras corría por el bosque. Lucifer sabía que las personas que despertaban el poder del viento podían incluso volar, pero eso solo era posible si sus habilidades estaban al mismo nivel que las de su madre. Su madre era la única hechicera del viento elemental que podía utilizar todo el poder del viento y volar. Había otros despiertos que podían volar, pero todos tenían una magia diferente a la de ella. Ninguna persona pudo volar después de obtener el poder del viento, excepto su madre. Dado que su poder del viento era de grado A, podía usarlo fácilmente para volar. Ella fue la única variante que alguna vez despertó y dominó el poder del viento de rango A en toda su extensión. Pero su poder de viento se vio eclipsado por su poder de descomposición, que era una habilidad de rango S. La mayoría de la gente la conocía como la reina de la decadencia. Pero solo las personas que realmente sabían lo útil que era el poder del viento para su madre. No era tan aterradora y destructiva en esencia como su habilidad de Kai, pero en utilidad, era mucho más eficiente a pesar de ser una habilidad de rango A. Hasta ahora, ni una sola persona había logrado despertar el control del viento de rango S, ni siquiera su madre. Había pasado mucho tiempo desde que el primer humano despertó sus habilidades. A pesar de que pasó tanto tiempo, la gente todavía no tenía una comprensión completa de las habilidades. La mayoría de la gente solo sabía cosas básicas. Sabían que algunas personas raras despertaban los poderes cuando eran más jóvenes, y los poderes se clasificaban desde ese momento en función de su elemento, naturaleza y rareza. La superfuerza de su padre era un poder físico de rango S. Había otros poderes fortalecedores, pero ninguno como este, que aumentaba tanto la fuerza. Por eso era rango S. El Black Lightning de su padre también era de rango S, ya que era una de las habilidades más raras y destructivas cuando se dominaba por completo. Era mucho más aterrador y peligroso en comparación con los poderes de rayos normales que despertaban las variantes. También existía la teoría de que las personas podían mejorar los rangos de su poder de forma natural haciéndolas más fuertes mediante el entrenamiento, pero hasta ahora no se había demostrado porque nadie había logrado hacerlo.
Era solo una teoría que tenían unos locos. Y mucho menos actualizar un poder de rango A a rango S, la gente ni siquiera podía actualizar de un poder de rango E a rango D. Lucifer tuvo suerte de haber heredado todos los poderes de rango S de sus padres. Solo uno de sus poderes era rango A, y ese era control del viento. Sin embargo, su curación no fue clasificada. Aunque tenía habilidades de rango S, todavía era un niño que no tenía control sobre esos poderes. Tampoco tenía a nadie que le enseñara. Entonces, aunque sus poderes eran de grado S, no podía utilizar ni siquiera una fracción de esos poderes, lo que quedó demostrado por el hecho de que no podía volar. Sus poderes eran de rango S pero solo en potencial y nombre. Sus poderes iban a ser mucho más débiles mientras no los dominara por completo. Lucifer corrió durante 5 horas seguidas y solo se detuvo cuando llegó al siguiente pueblo. Era otro pueblo pequeño que era tan grande como el último pueblo. A pesar de tener el mismo tamaño que el pueblo anterior, este lugar parecía mucho peor. No había mucha gente en las calles. En cambio, esto parecía un pueblo fantasma. En el largo camino que tenía por delante, solo vio a 3 personas en total. Todos estaban parados en el mismo lugar. Todos eran hombres que vestían chaquetas de cuero sin mangas y con la cremallera abierta. No había nada dentro de su chaqueta que revelara su pecho peludo. Todos ellos eran personas corpulentas que tenían una buena cantidad de masa en sus cuerpos. Sus bíceps eran del tamaño de la cabeza de Lucifer. Estos 3 hombres estaban parados frente a una pequeña casa que parecía necesitar desesperadamente alguna reparación. Los 3 tenían armas en la mano. Uno de los chicos caminó hacia la puerta de la pequeña casa y la pateó con toda su fuerza. La puerta se abrió cuando su cerradura se rompió debido al impacto. El hombre irrumpió en el interior de la casa a grandes zancadas. Lucifer los observó, pero no dejó de caminar. Solo estaba intrigado por esta gente. Al cabo de unos momentos, salió el hombre que había entrado a la casa. Parecía estar arrastrando consigo a un anciano cuyo cuello estaba en su mano. El hombre arrojó al anciano a la calle delante de los otros 2 tipos. El anciano parecía tener unos 70 años. Su rostro estaba lleno de arrugas y su cuerpo parecía débil. Su cabeza estaba llena de pelos blancos que estaban desatados y parecían sucios. El pelirrojo que había arrojado al anciano a la calle comenzó a reír cruelmente mientras miraba al anciano. «Ja, viejo Stan. ¿De verdad pensaste que podrías seguir con vida después de comer nuestro dinero? Tomaste el préstamo, pero ni siquiera pagas los intereses. ¿Realmente estás buscando morir?» El pelirrojo se acercó al frágil anciano. El anciano intentaba sentarse, pero antes de que pudiera, un pie aterrizó sobre su cabeza y lo estrelló contra el suelo nuevamente. «Quédate en el suelo como el buen perro que eres». Lucifer miró a los hombres por un breve segundo. Podía ver todo lo que estaba sucediendo. Un curioso interés era visible en sus ojos. «Quería pagarte, pero ha habido un robo en mi casa. Alguien robó todo. No me queda nada para pagarte. Por favor, dame más tiempo». El anciano suplicó mientras las lágrimas seguían cayendo de sus ojos. ¿Es eso algo que se supone que nos debe importar? Si no puedes pagar, simplemente venderemos tu casa, gruñó el pelirrojo. No, por favor. No lo hagas. Esta casa es lo último que me queda. Tiene los recuerdos de mis hijos muertos. Esto es lo único que me queda, suplicó el anciano mientras tocaba los pies del pelirrojo. ¿Por qué te importa una casa? No es que vayas a quedarte aquí por mucho tiempo. De todos modos, estarás muerto pronto. Una de tus piernas ya está en la tumba, el pelirrojo echó hacia atrás la cabeza. Y soltó una risa fuerte y sin humor. Los otros 2 hombres también se unieron mientras las risas llenaban los alrededores. El anciano estaba obviamente avergonzado, pero no le importaba. Por favor. Seré tu esclavo toda mi vida. Lo juro por mi vida. Dijo el anciano mientras estaba de mal humor. Continuar. Capítulo 12. Boleto al infierno. Estoy dispuesto a ser tu perro. Pero no me quites mi casa. Este es mi todo. Suplicó el anciano. Las lágrimas seguían saliendo de sus ojos que ya estaban sangrando de rojo. El pelirrojo irritante mientras se acercaba al anciano. Se sentó sobre una rodilla ante el hombre mientras tocaba las mejillas del anciano. Oh hombre, no lo sabía. Nunca te habría intimidado tanto si hubiera sabido lo triste que era tu vida, dijo mientras suspiraba. El anciano avanzaba al ver la preocupación en el rostro del pelirrojo. Le parecía algo sospechoso, pero solo podía creerlo. El pelirrojo acarició suavemente la cabeza del anciano antes de levantarse. Estallido.
El anciano acababa de secarse los ojos borrosos. Sin embargo, antes de que pudiera tener una visión clara, escuchó un disparo. Una bala le atravesó la cabeza y le dejó un gran agujero en el cráneo. Sus ojos permanecieron abiertos en estado de shock cuando el anciano cayó al suelo, sufriendo una muerte instantánea. Lucifer había dejado de mirar hacia la escena de la conmoción. No le importaba lo que hicieran estas personas, pero el gran disparo del arma llamó su atención. Miró hacia el pequeño grupo solo para encontrar al anciano tirado en el suelo. La sangre se derramaba de su cabeza. El pelirrojo se reía cerca. Tenía un arma en la mano, que todavía apuntaba hacia el anciano. Estallido. 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 El pelirrojo disparó 3 tiros más, a pesar de saber que el anciano ya estaba muerto, como si en realidad estuviera lo suficientemente furioso. No dejó de reírse como loco mientras disparaba. Su risa resonó en los alrededores. Se rió tan alegremente que personas inconscientes podrían haber malinterpretado que era el día de la boda del pelirrojo. Ja ja ja, tonto. ¿De verdad pensaste que lo dejaríamos vivir? ¿Por qué debería preocuparme por tu lamentable vida?, declaró el hombre mientras entrecerraba los ojos. Deberíamos vender su casa y conseguir algo más de dinero, intervino uno de los hombres. Sí. Incluso si es una casa de mala calidad, deberíamos poder conseguir algo, sonriendo el pelirrojo. Aparte de estos pocos hombres, no había ni una sola persona en las calles. Ninguno de los ciudadanos quería involucrarse en los asuntos de las pandillas. No querían estar muertos. Todos se habían encerrado dentro de sus casas. Pobre chico, ni siquiera sabía que éramos nosotros quienes robamos el dinero de su casa. Fue muy divertido ver sus expresiones mientras moría. Otro chico comenzó a reír mientras pateaba el cuerpo del anciano. Entremos a la casa. Después de todo, ahora nos pertenece, soltó el pelirrojo mientras comenzaba a caminar hacia la casa. Uno de los 2 hombres restantes siguió al pelirrojo al interior. La tercera persona era un hombre de cabello oscuro que se había quedado afuera. Sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo. Sacó un cigarrillo del paquete y se lo puso en los labios antes de encenderlo con un encendido. Así es la vida, soltó el pelinegro con una sonrisa en su rostro. Lucifer solo echó un breve vistazo al cadáver, pero no hubo cambios en sus expresiones. No se detuvo y siguió caminando. Sin embargo, se sintió algo enojado. Por la forma en que se reían esos tipos, podía vislumbrar en ellos a ese científico loco. Había un impulso dentro de él de matar a estas personas, pero había otro impulso dentro de él de no importarle. Eran hormigas. ¿Por qué debería importarle? Estaba en conflicto, pero decidí ignorarlo. Era como si solo necesitara una chispa para estallar. Desafortunadamente, esa chispa llegó antes de lo esperado cuando los ojos del pelinegro se posaron en Lucifer. No sabía que su siguiente acción sería su billete de ida al infierno. Los ojos del pelinegro se posaron en Lucifer. Lucifer estaba vestido con ropa holgada, lo parecía que algo divertido. Este capítulo está actualizado en Bean como oye, Joker. Ven aquí. Llamó a Lucifer. Lucifer ignoró las palabras y no se detuvo. Cuando el pelinegro vio que Lucifer lo ignoraba, su sangre comenzó a hervir. Perdió el control de sus palabras, lo que pronto sería lo que más lamentaría. Tú, pequeño bastardo. Te estoy hablando a ti. Escúchame, hijo de puta, ni siquiera había terminado su frase cuando un rayo negro tocó el cráneo del hombre. Su cuerpo cayó al suelo inmediatamente cuando murió. Pero esto no fue suficiente. Lo que había dicho era intolerable. Se había atrevido a hablar mal de la madre de Lucifer, que era su línea roja. Lucifer corrió hacia el hombre de cabello oscuro que yacía muerto en el suelo. Su cráneo estaba carbonizado de negro. También se vio un agujero en su cabeza. Lucifer fue detenido ante el cadáver. Las palabras que este hombre acababa de pronunciar todavía resonaban en su cabeza. Levantó su pie derecho y pisoteó la cabeza del pelinegro, aplastándole el cráneo. No se detuvo. Siguió golpeando una y otra vez, pero su ira no se detuvo. No fue suficiente. Necesitaba más. Miró hacia la derecha hacia la pequeña casa por donde habían entrado los 2 socios de este pelinegro.